Hola Cheeseheads, estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a hablar sobre la previa al draft de 2025 de nuestros Green Bay Packers, que como saben, este año el draft se llevará a cabo en Green Bay, en Titletown, un evento me parece muy relevante es un hito para el equipo, para la ciudad y para pues la histórica franquicia que tanto amamos, ¿no? Y para este análisis necesitamos la opinión experta y por un año más contamos con un gran experto, el primer scout certificado mexicano, también con una larga trayectoria en el fútbol americano, tanto nacional como internacional, y que lo suyo es scoutear prospectos, ¿no? Es la visoría, el análisis de quién puede dar el salto, quién no, y por eso hoy nos acompaña nuevamente Ian Roundtree, que también lo conocen o lo pueden ubicar por Máximo Avance, entre muchas otras cosas. Ian, bienvenido de vuelta a tu casa, a este podcast. Muchísimas gracias, amigo. La verdad es que ya es tradición. ¿Qué es nuestro, cuarto, quinto año? Creo que No, es el quinto más. año ya. No, Tuvimos te un voy a decir hiato, más. tuvimos un hiato el año pasado, pero Ajá. volvemos, o sea, no ha sido ininterrumpido, pero me parece que este es el quinto año. Yo creo que es uno más, te voy a decir, porque la segunda vez que platicamos, ¿no? Me acuerdo mucho de la conversación. Tú me hiciste una pregunta, fíjate, así guardo yo los recuerdos, ¿no? Me hiciste una pregunta sobre un jugador en específico que tú lo veías para Packers. Yo te decía es que no me encanta por ese jugador, era Jordan Brooks. Ujú. Y nos echamos 20 minutos de Jordan Brooks en aquella vez. Obviamente no llegó a los Packers, pero llegó a los Seahawks. ¿Cuántos años tiene en la liga Jordan Brooks? Ya Ya acabó su contrato de ya, novato con los Seahawks, ya salió de agente libre, ya juega para Miami. Este va a ser su segundo año con los Delfines. O sea, yo creo que 5 o 6, como bien dices, descansamos un año, pero yo creo que es el sexto año en que estamos en contacto. puede ser, sí, es un buen punto. Es una buena referencia para darnos cuenta, porque también yo pienso que el año pandemia fue la segunda conversación que tuvimos. O sea, Ajá, empezamos y fue un año 2020. antes y fue 2020, correcto. Y este es Sí, el sexto año. Con un wow. año por ahí fallido, pero el sexto año. Sí, Wow, pues ya se mira, dice es más, un pero gustazo, es un gustazo siempre hablar contigo, y por eso no falla esta conversación, siempre es muy grato para mí poder aprender de ti y compartir no, estas ¿cómo crees? enseñanzas con la audiencia del podcast. Y fíjate que este año, a ver, déjame hacer una aclaración personal aquí rápidamente, para ti y para todos. Yo creo que Claro. cada año que pasa me deslindo más del draft, me causa menos como le tengo menos expectativa. Prefiero no. ¿Por qué? Porque he aprendido con los años y sobre todo siguiendo este equipo que nada es lo que parece, que no te tienes que casar con ningún prospecto y que Eso. siempre puedes terminar decepcionado. Entonces es mejor que me sorprendan, no estar tan informado como antes al punto de hacerme ideas que pueden no terminar pasando y eso termina a mí o sea, que al final, como lo hemos hablado muchas veces tú y yo, la industria comunicativa, no, la industria de la comunicación, del entretenimiento más bien, que está alrededor Ajá. del draft, pues ha pegado mucho en cómo el aficionado percibe al draft en ese sentido. Porque al final del día los únicos que realmente saben lo que hacen son los GMs Claro. y esos son los que más acceso a la información tienen, son los que más estudio del tema hacen, que se pueden equivocar, sí, por supuesto, pero al final ellos son los que toman la decisión y es la más informada que puede haber, ¿no? Fíjate que haces un comentario súper interesante porque mucha gente me dice, no es que me lo diga a mí, pero escucho comentarios muy similares al tuyo, ¿no? De mira, el draft, lo que pasa es que pasa esto, yo veo esto, yo siento aquello de mi equipo, etcétera, salgo decepcionado, yo creo que debieron ir por tal, ya sabes. Voy a hacer un comentario con el que me siento muy cómodo, ¿no? Al respecto. Hay, al igual que equipos y franquicias en determinados rubros del NFL Elite, Green Bay es uno de los equipos elite en la front office. O sea, eso hay que decirlo. No necesaria o específicamente en el draft.
pero es un equipo elite en la front office, así está considerado. Hay, vamos a decir, igual que quarterbacks, igual equipos, hay 5 equipos por ahí que lo hacen muy bien en general todo. Green Bay es uno de ellos, Baltimore siempre, Pittsburgh siempre, en últimas fechas Filadelfia, ¿no? Es el estándar, ¿no? Todos lo hacen parecido o intentan evitar, y por ahí alguno que otro que tenga como un buen 10-year run, 5-year run, etcétera, ¿no? Pero Green Bay es un equipo sumamente constante, sumamente disciplinado. ¿Y por qué les digo esto? No es para emocionarlos, ¿no? No es necesariamente que drafteen bien, pero es un equipo que quizás, y solo quizás, hacen las cosas bien porque tienen perfectamente estructurada su filosofía. Eso también, en detrimento del espectáculo, pues los hace, tú sabes, nunca toman grandes riesgos, nunca hacen un trade-up de 20 lugares para tomar al receptor fuera de serie, rara vez traen a superestrellas en agencia libre, o sea, es un equipo muy sólido, muy bueno en la front office, así es considerado en los círculos de la liga, ¿no? Son uno de los estándares, ¿no? De los gold standards. Pero, claro, obviamente no es Filadelfia, no es Cincinnati, que no nos gusta, pero siempre hace alguna locura, así que no puedes, o sea, te mantiene entretenido Cincinnati, Filadelfia es divertidísimo. En el draft, Nueva Inglaterra en las épocas de Bill Belichick, porque hacía trade up, trade down, trade down, trade down, trade up, trade up, entonces te mantenía al fila de la butaca, pero te entiendo perfecto lo que dices de, sí, no te puedes enamorar de nadie. Y habiendo dicho esto lo digo más que nada porque ahora sí, no sé cómo lo vaya, tú me dirás al final de la conversación, Ajá. pero pienso que este año va a ser el año donde más neófito estoy en cuanto a información de prospectos, en cuanto a, ahora sí que no tengo ni idea, no he visto a nadie, ¿no? He leído algunas cosas y hasta ahí, entonces ahora sí que tú me vas a dar un masterclass sobre Draft Claro, 2025 claro, sin duda. para eso estamos, amigo. Perfecto, perfecto, Ian. Pues mira, continuando entonces con la tradición y ya una vez que te presenté, aunque no necesitas presentación, has estado en el podcast múltiples ocasiones, quisiera abrir con la pregunta obligada, ¿cuál es tu impresión general de esta clase de draft 2025? ¿Qué tan sólida es? ¿Qué tan débil es comparado con los últimos años? ¿Cuáles son las impresiones de la clase del draft? Ok, sí es una clase un poquito rara. Van a encontrar las personas que no es una generación llena de estrellas. Y es importante decirlo, te voy a decir por qué. El año pasado que hablamos y durante hace 2 años incluso tocamos esta generación y todos decíamos, a ver, va a ser la generación de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque se van a aglutinar, se van a juntar, ¿no? Van a acabar en ese diagrama de Venn conjuntándose los jugadores que descansaron por la pandemia, pero sí jugaron, es decir, nada más no les contó el año, y los jugadores que ya fueron parte del NIL y entonces no salen tan temprano porque ya están haciendo dinero. Entonces fue una generación de que se esperaba histórica por la cantidad y el talento de jugadores. Al final no resultó ser así en cuanto a talento, pero sí es una generación histórica y así lo digo y me voy a mantener en cuanto al número de jugadores con calificaciones drafteables. Sí es una generación totalmente fuera del ordinario, no la vamos a volver a ver quizás nunca, por lo que reitero, ¿no? Por la gran cantidad de jugadores que permanecieron y que jugaron más años gracias a la pandemia y se desarrollaron más. Ahora, no es una generación de estrellas, no lo es. Siempre hemos hablado que un draft generalmente tiene 16, 18, quizás 20 jugadores elite, primeras rondas en cualquier generación que los pongas. En este año yo he escuchado que hay equipos, hay personas que tienen 9, 10, 12. No hay talento elite o no hay mucho talento elite en esta generación, ¿no? No deben de salir muchos Hall of Famers por muchas cuestiones que ya hablaremos a lo largo del programa, pero ¿a qué me refería yo con histórico? Y es el punto que voy a tratar. Hay una enorme cantidad de jugadores con calificaciones drafteables. ¿Y a qué me refiero? Los equipos no van a tener que hacer un reach en el sexto, séptimo y decir, pues mira, agarra al más atlético en una posición que necesitemos porque ya, o sea, ya nos sacamos, o sea, ya teníamos un board de 70 jugadores, ya se fueron los 70 jugadores, agárrate al que más nos conviene o haz un trade para el próximo año, o sea, seguramente sexta, séptima ronda no se va a quedar en el equipo, entonces, pues bueno, ¿no? Manda un tiro en la oscuridad, a ver si le pegamos, no va a ser el caso. Va a haber muchos jugadores de sexta y séptima ronda
estadísticamente hablando, a diferencia de otros años, que hagan los equipos, que se queden en los equipos, porque son muy buenos jugadores, simplemente hay una gran cantidad de jugadores este año y son empujados para abajo. Y finalmente yo le diría a los equipos, es cierto, va a ser difícil conseguir un Hall of Famer, es cierto, va a ser difícil encontrar a un jugador que sea All Pro como novato o que sea Pro Bowl para su segundo año, va a ser difícil, pero yo creo que es la oportunidad para muchos equipos y esto tiene que ver un poquito con la edad, aunque no es el caso de los Packers, que generalmente es un equipo joven, pero para muchos equipos de reemplazar a todos esos segundos equipos y rotational players. Ya entraremos en el caso de Green Bay, qué jugadores estamos hablando, de decir, este jugador tiene cierto talento, tiene cierto nivel, fue draftado hace 2, fue draftado hace 3, fue draftado hace 4, pero simplemente está aquí porque ya conoce los ropes, ¿no? Ya ha estado en el equipo, va a ser difícil que un novato lo sustituya, ahora sí no. Este es un draft para que tus 7 picks quizás se puedan quedar en el equipo, 5, 6, y deshacerte de toda esa, yo le diría, clase media de jugadores en tu roster, hablando un poquito más de la edad, pero los jugadores que vas a acabar drafteando todavía hasta la quinta ronda, perfectamente van a ser los equipos. O sea, se van a quedar en los rosters. De cierta manera me has contestado otra pregunta que iba a ser un poco más adelante. Me voy a saltar directo a esa pregunta, Claro, claro. porque me parece relevante todo lo que estás diciendo, ¿no? Hay que tomar en cuenta, a veces se nos olvida que este año se empiezan a ver las repercusiones, se empiezan a salir ya la última camada de prospectos que tuvieron que vivir el tema de la pandemia y la pausa ahí, más lo que acabas de mencionar, ¿no? El NIL, que ya salen un poco más tarde ya no hay tantos juniors, ¿no? Que creo que siguen habiendo Exacto. muchos juniors, pero igual, creo que hay muchos que están más incentivados a quedarse a jugar hasta su último año porque ya están haciendo dinero. Ahora, la pregunta en sí es si consideras que esta clase de draft está entonces muy cargada de talento en el top 100 o hay suficiente profundidad como para acumular picks para rondas tardías. Porque mira, los Packers no tienen tantos picks este año como otros, Uh-huh. ¿no? Digo, tienen 8, no son pocos, pero el año No son pasado tenían pocos. 10. El año pasado tenían 10. Entonces, no sé si pueden optar por acumular más selecciones en el top 100 o se sienten bien con las 8 que tienen y porque hay talento a lo largo de los 250 y tantos picks. Yo así lo veo, como este último comentario que acabas de hacer. No hay necesidad de ir hacia atrás, de hacer trade downs, porque los jugadores, siempre lo hemos hablado aquí, ¿no? Estadísticamente, analíticamente hablando, el jugador 20, 21, 22, históricamente, y el jugador 40 en la historia de los drafts, es el mismo jugador. O sea, es la misma cantidad de All Pros, de Pro Bowlers, de salones de la fama, es el mismo jugador del 20 al 40. Hablando siempre de que hay esa cantidad de talento elite, 18, 20. Si este año hay menos, ese rango se amplía, pero no solo se amplía, y esto es bien importante entenderlo. Normalmente hablamos de ese segundo tier, de ese segundo escalón de talento. Este año ese escalón es mucho más grande, ¿no? Yo te aseguro que entre el pick 15 y el pick 30 son exactamente el mismo jugador. Exactamente. ¿Qué prefieres? ¿Qué característica? Es decir, la calificación del Edge de 245 libras y 6'3 va a ser exactamente la misma calificación del Edge de 6 pies 6 y 275 libras. Simplemente es qué defensiva juegues, qué necesitas, qué no tienes. Es el mismo jugador. Exactamente el mismo. Lo mismo pasa, insisto, se amplían, ¿no? Estos platós, estos niveles, ¿no? Ujú. Normalmente tienes como muy restringidos. Hay 20 aquí, luego hay un top, más o menos un top 50, luego hay un 50 al 100, luego hay un del 100 al 175, es el mismo, y ahora esos grades están mucho más ampliados. Estoy seguro que si tú estás escogiendo por ahí del pick 20, el pick 35, tal vez 40, es el mismo jugador. O sea, no es sorpresa para nadie si en el pick 20 tomas no sé, a Trey Amos, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? De un corner de Ole Miss, y te vas al 40 y tomas a Darian Porter, el corner de Iowa State, es el mismo jugador, ¿no? O sea, se amplían esos rangos y por eso te decía que todavía hasta el pick, hasta la quinta ronda, yo más o menos creo, vas a encontrar jugadores que se van a quedar en el equipo. O sea, que son jugadores que en otros drafts estarían en la ronda 3, en la ronda 4.
Ya, ok, es interesante saber eso. Ahora, conociendo esto que mencionas, ¿cuáles serían las posiciones más profundas y las más escasas de este año? Ok, hay dos posiciones igual, históricas en este draft. Literalmente históricas, pero otra vez para que no se malinterprete, no en cuanto al nivel de los jugadores, sino en cuanto a la cantidad. Y esas son línea defensiva en su conjunto, aunque tú y yo lo vamos a separar para análisis en tackles, en interior defensive lineman y edge, pero línea defensiva en su conjunto y corredores. Ok, De verdad históricas. El promedio de línea defensiva que se toma cada año, ¿no? De linieros defensivos, ronda en los 24 picks al año. Este año, yo calculo que se va a ir sobre los 36, 38 tal vez. O sea, impresionante la línea defensiva. Obviamente esto viene en detrimento de otras posiciones. Es un juego de suma cero, eso es obvio, ¿no? Si seleccionan más linieros defensivos, seleccionan menos jugadores de otras posiciones. Pero es histórico, ¿no? Va a haber una diferencia de 10, 12, 13 picks entre lo que históricamente se selecciona en línea ofensiva y este año. Entonces eso es ok. importante. Corredores, lo mismo. Una buena camada de corredores te debe de estar dando unos 26, 28 corredores. Este año yo calculo 38, tal vez 40. Wow. Eh, sí, sobre todo porque además la posición de corredor es una posición donde, salvo la versatilidad, todos son muy similares. Es decir, tú necesitas en un equipo entre 4 y 5 corredores dependiendo del sistema que tú manejes. Si usas fullback, si no usas fullback, pero todos los equipos de NFL tienen entre 4 y 5. Todos son similares, a diferencia de una línea defensiva donde sí necesitas un técnica 3, un nose tackle, un defensive end de 3 puntos, un rusher de 2 puntos, etcétera. Aquí no. Y entonces la gran cantidad de corredores que hay este año hace que puedas esperar, sí, un poco más, ¿no? Es una posición que sigue siendo muy devaluada, pero que no dudaría ni tantito en que haya una gran cantidad de equipos que seleccionen 2 o hasta más corredores durante el draft. Wow, es muy interesante eso porque incluso me atrevería a pensar que en otros años, mira, fíjate cómo voy a conectar esto. Me atrevería a pensar que en otros años quizás eso empujaría a más corredores de calidad, o sea, drafteables, a ser agentes libres sin undrafted. Uh Pero -huh. creo que en este año en particular, el anterior año de la NFL, la posición de corredor se revalorizó por Saquon Barkley, por Josh Jacobs, en menor Derrick medida Henry. por Henry, en menor medida por McCaffrey, bla, bla, bla. Está más revalorizada que antes. Por ello, quizás se dé esto que estás diciendo. ¿Crees que influya? Que se seleccionen Sí, más. sobre todo lo que habíamos dicho. La NFL siempre tiene esta intención, y se escucha muy mal, pero ese es el negocio, lo estamos viendo de forma fría, ¿no? Tiene esta intención de siempre sustituirte por alguien más barato y más joven. Esa es Ujú. la realidad. Ahora, Not for claro long, que si eres, NFL. sí, exactamente. Claro, si eres Saquon Barkley, bueno, no, a ti no están tratando de sustituirte, pero sí hablo al grueso, al bulk, ¿no? O sea, al 70% de los corredores de la NFL están tratando de conseguir a alguien más barato y mejor, eso es obvio, pero más barato y más joven. Entonces, igual que lo vemos con otras posiciones, este es el draft perfecto para que si seleccionas dos corredores, que insisto, no se extrañen, va a haber varios equipos que se lleven dos corredores en este draft, para que uno sea tu segundo equipo y otro el tercero, o tu tercero y tu cuarto, o tu cuarto y tu change of pace, o tu special teamer, o tu nuevo jugador de practice squad, o sea, van a seleccionar muchos corredores porque hay una gran calidad, ¿no? En relación al número de corredores que tienen calificaciones drafteables. ¿Y cuáles son las posiciones escasas de este año? Ok, es una muy, muy mala generación de tackles ofensivos. Bastante mala. Ojo, otra vez, no significa que no pueda salir un superjugador o un par de superjugadores. Estamos hablando de la generación, ¿no? Del grueso de jugadores de la posición. Muy mala generación de tackles ofensivos. No existen prospectos limpios, y cuando decimos limpios, significa que cuando tú haces tus evaluaciones, cuando tienes la lista de tus características específicas y generales a los que les evalúas, les pones calificación, al final sacas un agregado, ¿no? La suma y luego la división por el número de puntos.
hay muy pocos jugadores limpios. Todos tienen por ahí algún elemento muy bajo que los hace bajar en calificación, obviamente, pero lo más importante, hablando específicamente, no de la línea ofensiva, sino específicamente de los tackles ofensivos, todos los prospectos que tienen más o menos buenas calificaciones tienen un área, un red flag importante que nos hace pensar que no van a ser, que no se van a desarrollar correctamente en la NFL, que no van a ser grandes jugadores, e incluso que la gran mayoría de ellos van a ser cambiados de posición hacia el interior. Entonces, lineos ofensivos, mala. Receptor, baja de nivel en lo que nos tenían acostumbrados las últimas generaciones. De repente por ahí se cruzó un año también no muy bueno, hace 2, pero en general los últimos 5 años de receptores, si quitas ese año, extraordinarias generaciones, no es el caso este año. No hay mucha calidad ni cantidad, o sea, lo que decíamos del juego es suma cero, ¿no? Se van a escoger menos receptores este año en las rondas, ¿no? No es una acción drafteable. Y la más fácil, quarterbacks. No es una muy buena generación, es una generación profunda, es una generación con muchos jugadores que van a ser drafteados a lo largo de las 7 rondas, quizás un poquito arriba del promedio, ¿no? Quizás. Hay que recordar que el promedio de quarterbacks tomados en un draft en la NFL, la gente se impresiona cuando le digo esto, ¿no? Pero el promedio histórico es de 13 a lo largo de todo el draft. O sea, 13 jugadores son drafteados al año. Yo creo que se puede llegar a los 15, ¿no? 14, 15, tal vez 16, pero no en primeras rondas. No, o sea, no en rondas altas. No es una buena generación de quarterbacks. Ok, ahora solo por pura curiosidad, porque no quiero que ahondemos en este tema que no es tan Sí. relevante para Green Bay, pero solo por curiosidad, esto significa, de por sí, coreback es la posición más difícil de scoutear, más difícil de trasladarse de uno a otro, etcétera. Y por eso, y además es la posición más importante del deporte, Ujú. entonces por eso muchos son empujados, aunque no son tan buenos, son empujados hasta el inicio, ¿no? Más vale conseguir a tu coreback ya. Pensando en eso y en lo que acabas de decir sobre la profundidad de quarterbacks, ¿esto quiere decir que este año va a estar lleno de suplentes o alguno de los que van a ser de rondas tardías pudiera llegar a convertirse en algún, no, ya no decir Tom Brady, por supuesto, pero no sé, en alguien decente, ¿no? En un starter, en un titular decente? Lo explicaste perfecto. Es una generación de backups. Lo mismo que dijimos del resto de Ya. las generaciones. No es una generación para encontrar al All Pro novato que llegue y parte el queso y le diga a todo el mundo, a ver, quítense, ya llegué. No. Pero es una generación donde digan, oye, nosotros tenemos a este par de corebacks que sí tienen experiencia, pero la verdad es que siguen siendo el mismo año, tras año no se desarrollan. Conseguimos un chavo más joven, más atlético, más barato, que es muy parecido en nivel. Entonces es una generación para tomar backups. Yo calculo que no debe de haber de esta generación más de 4 o 5 corebacks que eventualmente puedan llegar a empezar juegos. Wow. Ojo, no el primer año ni de broma. O sea, insisto, es una mala generación. O sea, no hay muchos donde dicen, bueno, no en primera, pero uno de los que acostumbrando se van en primeras, 2, 3 en primera, los segundas y tercera, que de repente es una lesión y dice, me voy a echar la temporada, ¿no? Con este señor, a ver cómo nos va. No, Sí, no, no. Entiendo, entiendo. Entonces, en resumen, podemos decir que es una generación débil ofensivamente porque no hay tantos elite, ni tackle ofensivo, ni receptor, mi y mucho receptor. menos coreback, ¿no? Coreback tal vez es la más escasa. Exactamente, así tal cual. Perfecto. Ahora, habiendo dicho eso, Ian, vamos a decir, sabemos tú y yo, después de tantos años de platicar, que Green Bay sigue fielmente la filosofía BPA, ¿no? Best Ujú. Player Available, y no draftea por necesidad. Hay que también aclarar que esta filosofía BP, o sea, tú lo sabes perfecto, tal vez te gustaría expandirte un poco en esta explicación, pero hay que aclararle a la audiencia del podcast que BPA no es algo, no es algo, no es una necedad de solamente estas posiciones, también conjunta qué necesitas, ¿no? Y también conjunta el hecho de que hay posiciones que se consideran élite en la NFL y no élite, ¿no? Históricamente, corredor era élite, ya no. Ujú. Corner ahora es élite.
Edge rusher ahora es élite, ¿no? Linebacker Pero antes lo era, ya no. exactamente así, exactamente. Entonces, eso entra en juego también. No quiere decir que porque drafteas en BPA o Best Player Available, si te encuentras a un despejador, lo vas a draftear por En sobre primera otra ronda, posición claro. más relevante, ¿no? Entonces, es así. Considerando eso, que Green Bay, pues draftea de esta manera, si tú fueras, voy a ir ya directo al grano, ¿no? Claro. Si tú fueras el gerente general de los Packers, Guti. El Guti, este, y te eliges en el pick 23 en primera ronda, ¿qué jugador defensivo elegirías con ese pick y ofensivo elegirías en ese pick? Y te lo pregunto así directo para que no esté viciada la pregunta por pensando en posiciones de necesidad, ¿no? Tú que tal Claro. vez no estás tan enterado de qué es lo que necesitan los Packers según la opinión popular, prefiero preguntarte porque eso sería más acertado, puesto que Green Bay va a ver al mejor jugador disponible en vez de al mejor corner disponible, o mejor tackle defensivo disponible, o mejor receptor disponible, ¿sabes? Exactamente, fíjate, exacto, en este tipo de conversaciones, en este tipo de podcast, de pláticas, de programas, a veces el no ser fanático del equipo, como tú mencionas, me permite tener una visión un poquito más abierta, ¿no? Porque yo no estoy en el día a día de, oye, nuestros receptores apestan, ¿no? Ya sabes, Sí, ¿no? sí. Yo creo, híjole, no, quizás no 90, pero un 80% seguro de que la selección de Green Bay de primera ronda va a ser defensiva. Obviamente porque hay un mucho mayor talento defensivo en esta generación, pero además, porque como ya lo mencionas, y en esto no me voy a alargar, pero sí quiero explicar a la gente lo que dices acerca de ese mesh, ese diagrama de Venn donde se conjuntan, sí el best player available, pero sí las posiciones, más que la necesidad, las posiciones premium o las posiciones Ujú, élite. ¿Por qué? Porque estos jugadores van a terminar sus contratos en algún momento y van a salir a la agencia libre y son las posiciones más caras, son las que ujú. son muy difíciles de conseguir en agencia libre, que tienes que competir con todo mundo, que tienes que pagar mucho más. Entonces, lo más sensato y lo más inteligente es aumentarle un porcentaje, una décima más a las posiciones premium. Es decir, ya lo mencionaste, yo tengo un pateador con calificación de 5.9 y tengo un tackle ofensivo con calificación de 5.9. Ese tackle ofensivo en muchos equipos recibe un bump, recibe un 6.0 porque es una posición élite y porque es mucho más barato conseguir al mejor pateador de la NFL y pagarle 7.58 millones de dólares que a un tackle ofensivo mediocre y tener que pagarle 19 millones de dólares en la agencia libre. Entonces, sí hay ese bump y eso es lo que tiene que entender la gente, ¿no? Sí son echadas un poquito para arriba las posiciones premium. Entonces, yo estoy Sí. 80%, sí, digo, no quiero llegar al 90, pero 80% seguro de que de que la selección de Green Bay va a ser defensiva. Lo más fácil decirte sería, hay un jugador que creo que ha caído un poco en los rankings por el problema de hombro. Cuando lo mencioné, quizás lo has escuchado, te lo voy a decir. Eh, Jihad Campbell, este linebacker de Alabama, ¿no? Que se pensaba en una selección top 10, cada vez cae un poquito más, ya está en el rango de los Green Bay Packers. Yo creo que si Jihad Campbell cayera hasta ahí sería un home run. Creo que Jahdae Brown, el cornerback de Texas, misma situación, es una posición no tan profunda, hay buen top end talent, las primeras dos rondas son buenas, tal vez tercera, pero después se acaban, ¿no? Los corners, hay muy, muy, muy pocos, entonces, si Jahdae Barron llegara a, a, a Green Bay, creo que igual correrían al podio por él, y finalmente, cualquiera de estos, dependiendo de la filosofía y lo que quede en el board, cualquiera de estos linieros defensivos, que como decíamos es una generación histórica, pueda caer hasta ese pick y que obviamente Green Bay lo tenga rankeado arriba de lo que pensaron que podía llegar. Y voy a poner ejemplos muy específicos para ayudar a nuestros amigos. Hay un par de jugadores, de hecho, para mí, fanático yo de los dos, ambos creo que van a ser jugadores muy sólidos en la NFL. No voy a arriesgarme a decir que van a ser estrellas, pero muy sólidos. Ambos deben de tener carreras de 10, 12 años y que lo mismo, tienen
excelentes calificaciones, pero tienen un aspecto, un red flag muy importante que hace que su calificación baje un poco, pero que en general, si pudieras coachar, enseñar, desarrollar ese problema, tendrías un jugador All Pro. Son Walter Nolan, el tackle defensivo de Ole Miss, cuyo único problema es el tamaño, ¿no? Él de hecho se compara, digo, la verdad es que exageró el señor, pero bueno, él se compara mucho con Aaron Donald y dice, vean mi tape, soy el mejor jugador en el campo, o sea, strong hands, first step, powerful, speed to power, o sea, todo lo que dice el señor es cierto, ¿no? Lo que pasa es que es un tackle técnica 3, ¿no? No muy grande, ¿no? No, brazos no tan largos, no muy pesado, que hace extraordinariamente bien las cosas en su posición. Digamos que es, no quiero decir que es el mismo jugador, porque la gente va a decir, tú dijiste que es, no, pero el caso de Braden Fisk el año pasado, de los Rams, que hizo el All Rookie Team, tuvo un extraordinario combine y todos decían, es una primera ronda. Y yo decía, a ver, analíticamente, los tackles defensivos con brazos más cortos a 33 pulgadas no son tomados en primera ronda. Eso no significa que no vaya a ser excelente, de hecho ya es excelente, pero nadie lo sabe porque históricamente esos jugadores no son muy buenos. Él logró serlo en su primer año, excelente. Digamos que es el caso de Walter Nolan. Jugadores de ese tamaño generalmente no llegan a ser All Pro, pero ahí está Aaron Donald, ¿no? O sea, sí es posible. Oye, pregunta rápida Claro, sobre no, eso de adelante. esa comparación de Aaron Donald. ¿La comparación es solo porque es undersized? ¿Es así? Porque yo me acuerdo que Donald era chaparro, ¿no? Y no tan pesado, por ende, su Exacto. frame era más chico. Pero este jugador que mencionas, lo estoy viendo en el listado y está Sí. como que mide 6'4". O sea, es muy alto, claro, no pesa, está por debajo de las Exacto, 300 está libras. ligero, Ese es, pero además, esa es la cosa. esa es la cosa. Esa es la cosa porque además es de estos jugadores que puede parecer que esto que voy a decir no es malo, pero en la NFL no está visto con buenos ojos. Ya. Está, por su tipo de cuerpo, está muy encasillado. Él es un tackle técnica 3. Punto. No puede ser nada más. No puede ser un nose tackle. O sea, no puede jugar en técnica 0, que es frente al centro, o en técnica Sí. 1, que es en el hueco entre el centro y guard. No puede, porque no tiene el peso. No puede desplazarse hacia afuera porque no tiene la Técnica 5 velocidad ni tampoco. el length. No cuando no estás del lado del cerrado. O sea, él puede jugar adentro, no puede jugar afuera, él no puede jugar en espacio, porque Ok. su falta de longitud en los brazos y su falta de aparente, porque sabemos son freaks, ¿no? Son aliens, pero su falta de aparente atleticidad en el exterior lo hace un desperdicio. Entonces, esa es de las cosas que pasan, ¿no? Como cuando eres un gran tackle de derecho, pero tienes que tener mucho cuidado de no ser solo un tackle Un tackle derecho, derecho. porque Sí. entonces eso ya no está tan bien visto. Pues haz de cuenta, es el caso de Nolan. El otro jugador El que soy otro. fanático, así, yo lo tomaría, correría con él, es Shamar Stewart, este edge player de Texas A&M, con una producción bajísima, 1.5 sacks en cada uno de sus últimos 3 años. La verdad es que es ridículo, pero si tú lo pones en el sistema indicado con los números del combine que dio, es quizás uno de los 3 mejores atletas de la generación. Top 5 sin lugar a dudas, pero tal vez top 3 de la generación. Lo que este señor hace física y atléticamente no se ve seguido, ¿no? O sea, 6'5", 270 libras, 40 pulgadas en el vertical leap, 4.55 en las cuadras. O sea, cosas que dices, oye, no se puede mover así el señor. Ahora, no tiene sacks. ¿No? Le cuesta mucho trabajo el finish. No sabemos si es una cuestión de coordinación, Porque el tape, ¿qué dice, Ian? el tape Fuera de dice, todo esto. el tape dice que es disruptive, ¿no? Que puede meter en problemas a cualquier línea ofensiva, pero que no hace sacks. ¿Sabes qué jugador podría hacer una comparación similar para que la gente me entienda? Jadeveon Clowney lleva 11 años en la liga y cada año es un problema para cualquier línea ofensiva. Pues Jadeveon Clowney nunca ha tenido más de 7 sacks y medio en una temporada. Y fue una primera selección global. Esa es una comparación perfecta de Shamar Stewart. Shamar Stewart Wow. es Jadeveon Clowney. Entonces, ¿estás conforme con esos 7.5 sacks en tu pick en la primera ronda? ¿No? Un tipo que va a ser líder de la liga quizás en pressure rate, quizás,
pero que no va a tener los números. Tienes otro sack artist del otro lado en la línea ofensiva, disparas mucho, o sea, tienes a alguien con quien sustituir la producción y entonces puedes dejar que se desarrolle 2-3 años, a ver si esos 7.5 se pueden convertir en 10-12. Quizás no lo tienes, está muy mal tu línea, estás confiando en que él cambie a tu línea ofensiva, pues no, entonces no es el pick, ¿no? Qué locura, ok. Exacto. Pero Oye, eso, no, son grandes nombres, grandísimos nombres. Y a ver, déjame decirte algo. Shemar Stewart, por lo que se ve, puede caer, digo, nunca nadie sabe, todo puede pasar, bla, bla, bla. Pero Shemar Stewart es factible que caiga al pick 23. totalmente. Ok, vale. Ahora, considerando eso, y no me quiero que pases a tus prospectos ofensivos que pudieras elegir si Claro, están claro. ahí, pero quiero preguntarte antes de eso. Como no tienes contexto, yo te digo que el año pasado Green Bay cambió de sistema defensivo al contratar al nuevo coordinador defensivo que es Jeff Hafley, cambió de una década plus De de 34 3-4 a 43. de Hunt Que eso Even, es sí. un albur, ya sabes que a veces es 42, a veces es esto, a veces aquello, realmente no siempre tus edge rushers están en 3 puntos, a veces están en dos. No hay, ya se acabó esa era de estricto 4-3, Claro, estricto 3-4, ¿ya? Pero sí hay un cambio de approach y sí se nota que a algunos jugadores de Green Bay les costó trabajo la claro. adaptación. Yo pienso que Rashan Gary fue uno, que venía ya Sí, de, seguro. de formarse como outside linebacker. Otro ha sido Lucas Van Ness, que no termina de dar el salto, que te está pintando para hacer más bust que otra cosa, a menos de que se Totalmente de termine de, acuerdo. de, 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 pues de familiarizar con el 43, ¿no? Y en general el pass rush fue decepcionante. Ahora, estos dos a mí me parece que encajan bien con el sistema, tanto Nolan como un técnica 3, que es lo que se necesita Es ahora. exacto, Kenny, exacto. Kenny Clark batalló un poco porque Kenny Clark empezó como un técnica 0 y 1, Ajá, un pero nose. Kenny Clark te juega de todo, aunque en el camino de su carrera pues le han hecho bajar de peso, subir de peso, Eso, hacer algo diferente y esto está eso. bien, pero Kenny Clark lleva más de 10 años en la liga ya y no, y creo que ya estas serían sus últimos pasos en Green Bay y por eso tiene sentido que aprovechemos una generación histórica como la mencionas, ¿no? Entonces un técnica 3 nato viene bien en el nuevo sistema, ¿no? Exactamente. Walter Nolan sería perfecto como técnica 3. Shemar Stewart es lo suficientemente atleta, o sea, es tan impresionante atléticamente que te puede funcionar en una 3-4, en una 4-3. Eso es obvio, entonces no sería un pick descabellado, ¿no? Sería un buen pick. Y lo que mencionas, me parece el análisis perfecto. Muchos jugadores de Green Bay iban a sufrir por el cambio a la defensiva. Hay algunos, como el caso de Rashan Gary, que es tan atlético que su cambio podría haber sido menos grave, pero sí, después de dominar como outside linebacker, ahora lo pones como defensive end y es diferente. Y el concepto, porque bien lo mencionas, ya dejemos de un lado el purismo, ya no existen las 43 o las 34, todas son múltiples, todas tienen diferentes conceptos y diferentes alineaciones, pero lo que es importante es que lo que se le pide hacer un jugador en cada una de estas defensas. Ahí es donde batallan los jugadores. En una defensiva 34, la línea defensiva, los 3 down linemen eran jugadores mucho más pesados porque en cualquier jugada y dependiendo de lo que quiera correr la ofensiva iban a recibir un 2 contra 1, no solo el nose tackle, sino podría ser el ala cerrada y el tackle contra tu defensive end, puede ser tu guard y tu tackle contra el end del otro lado, como hay estos bubbles, estos huecos en los guards pueden subir perfectamente a los linebackers, entonces siempre han utilizado jugadores mucho más pesados porque hay más contacto contra las líneas. Ahora cuando cambias a la 43 lo que buscas es la penetración. Exacto. Los jugadores encargados de poner presión al quarterback ya no son los linebackers externos, son los ends y los tackles, entonces necesitas mucha mayor velocidad en la línea para atacar los huecos, ya no es una defensiva tan estática, sufre un poquitito a veces la defensa contra la carrera, Ujú. pero estos jugadores, como bien mencionas, que estaban mucho más pesados y mucho más grandes, no están logrando esta penetración por obvias razones, ¿no? Lucas Van Ness era un defensive end perfecto, una 34, ¿no? Con sus 275 libras y tendrá que bajar de peso y tendrá que ponerse más hábil si quiere ser un buen defensive end
en una defensiva 43, ¿no? Va a enfrentar 1-1 a los tackles todo el juego y necesitas mucha mayor velocidad, mucho mayor atleticidad. De acuerdo. Ahora, del lado ofensivo, si estás tú en el pick Ajá. 23 y alguien cae, quién te haría seleccionar a ese ofensivo en vez de estos jugadores defensivos que mencionaste? Así es, mira, afortunadamente por lo que dijimos, el juego suma 0 y sabemos que los defensivos es lo que domina esta primera ronda, es un poquitito más fácil cerrar, digamos, las posibilidades de los Packers en el área ofensiva. Evidentemente no van a ir por quarterback, evidentemente no van a ir por corredor, es sumamente complicado que les caiga alguna de las alas cerradas, sumamente complicado, yo les diría casi imposible, ¿no? Que solo hay 2 con calificaciones de primera ronda, que son Jalen Warren y Colston Loveland de Michigan, entonces podemos descartar a la cerrada, podemos descartar quarterback, podemos descartar corredor, podemos descartar tal vez, no voy a descartar receptor, pero no es una buena generación, no es una necesidad premiante y tampoco hay un súper atleta que esté ahí, quizás, solo quizás, si cayera Matthew Golden por la velocidad de este tipo, ¿no? Quizás, pero tampoco lo veo como una gran necesidad para tomar en primera ronda, lo que decíamos de las prime positions, aunque podría ser. ¿Qué nos lleva a esto? ¿No? Línea ofensiva. Línea ofensiva. Porque además, nuevamente, hay una gran calidad de línea ofensiva en los primeros dos rounds, ¿no? En las primeras 2 rondas de la primera. No exagerado de tackles ofensivos, que es lo que decíamos, es una mala generación. La gran mayoría de ellos van a tener que cambiarse hacia el interior, pero cambiándose al interior, aumentan su valor. Eso también hay que decirlo. O sea, no van a ser grandes tackles en NFL, pero pueden ser all pros como guards, ¿no? Entonces, sí me siento muy cómodo también reduciendo las posibilidades de los Packers si el pick fuera ofensivo. Insisto, tal vez un receptor, tal vez línea ofensiva. Párale. Tienes, No va a ser cerrado, no va a ser corredor, no interesantísimo. ser. Tienes a No hay más. Golden, tienes a Matthew Golden y tienes a Shamar Stewart. ¿A quién Sí. elegirías? Yo, en el pick de Green Bay, a Golden. A Golden Ok. porque la profundidad de la línea defensiva, o sea, de la generación, hace que yo pudiera tomar a un jugador similar, no Shamar Stewart, pero similar en la segunda ronda. No hay un receptor similar a Matthew Golden en la segunda ronda. O sea, hay Wow, ok. 3 o 4 receptores, no es una gran generación. Matthew Golden puede llegar a ser un receptor 1 en la NFL, no creo que lo sea desde su primer año, pero puede, ¿no? Él, Tyrone McMillan, desde luego Travis Hunter, y yo tengo mis dudas con Luther Burden, tengo mis dudas, pero bueno, podría hacerlo, pero los demás no están previstos para ser primero, o sea, les falta algún rasgo físico o atlético o mental que hace muy difícil que su desarrollo termine siendo un receptor número 1 en el draft. Mientras que en los linieros no, en los linieros puedes dejar pasar a un Shamar Stewart, puedes dejar pasar a un Matthew Golden y encontrar un jugador que quizás es hasta mejor en su desarrollo por el red flag que decimos de Shamar Stewart, ¿no? De a lo mejor nunca se desarrolla, a lo mejor siempre es un jugador bueno a secas y a lo mejor algún undersized que tuvo producción toda su vida y que simplemente no tenía la longitud de brazos o no tenía el peso o no tenía la altura, ¿no? Cae a segunda ronda y resulta que el tipo es de 12 sacks desde el primer año. Ya. No mencionaste a Egbuka de Ohio State. No creo que llegue, la Ok. verdad. No Es creo que más, llegue. es como Tetaiora Ajá, o. exacto. Ya, Macmillan, ok, sí, van. a T-Mac. Exacto. O sea, me encantaría que llegara Tetairoa Macmillan, pero no va a llegar, No ¿no? va a Y, y llegar. por Ok. eso, y por eso hablaba de que me era más fácil reducir las posibilidades de Ya. posición ofensiva, porque no va a llegar Tairoa, insisto, no va a llegar Emeka, no van a llegar los cerrados, o sea, no, si estuviera ahí Tyler Warren, aunque tengas a la cerrada, corres y avientas el papel para ganar a Tyler Warren va a ser top 10, tal vez top 12, no va a llegar, ¿no? O sea, sí hay posiciones que, porque hay muy poco top end talent, me siento cómodo diciendo, pues no, o sea, Green Bay no va a tomar, o sea, les aseguro que no va a tomar la cerrada de primera, les aseguro que no va a tomar bueno, coreback es obvio, ¿no? Pero cerrado, o sea, no hay suficiente talento en el pick de Green Bay. Por eso creo que es defensivo en un 80-90%.
Y creo que si fuera ofensivo, tendría que ser un liniero, ¿no? Y tal vez si cayera un receptor. Tal vez. Ok, ok. Interesante, muy interesante. Ahora, resumiendo eso, habría que decir que los nombres a estar, bueno, eso ya lo sabe casi todo fan de Green Bay que ha seguido el draft, ¿no? Pero para quien no, los nombres que habría que seguir para potencial pick 23, que ya sabemos que puede pasar lo que sea, pero para Sí, potencial pick 23 tendrían que ser Shemar Stewart, ese que más me gustó, que dijo ahorita Ian, sí. Dalton, no, perdón, Walter Nolan. Walter Nolan, de Ole Miss. Ajá, también se mencionó Matthew Golden, sí, a ver si Ajá, cae, podría ser Matthew ¿no? Golden, claro. ¿Qué liniero? Jihad Campbell, el Jihad Campbell, linebacker el linebacker es de impresionante, es Alabama. una selección top 10, impresionante, pero tiene la lesión en el hombro, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona, pero si no es una selección top 10, es una selección top 20. Si cayera al 23, bueno, pues imagínate, ¿no? Pero Jihad Campbell, Y no Jahdae mencionaste Brown. ningún corner, que fíjate que Sí, a aquí Jahdae pudiera. Brown, Jahdae Brown. el corner de Texas. Ok, ok. Él para ti en tu board está más arriba o más abajo que Trey Amos y que Maxwell Hairston. Está más arriba. Es mejor jugador, es un jugador mucho más completo. Ahora, depende mucho de las características de los. Por ejemplo, ahora que cambias a una ofensiva 43, even, insisto, sí, todos juegan múltiples covers, pero definitivamente hay cosas que tienes que hacer mejor en una defensiva 43. Jugar zona es. Entonces, quizás ya la velocidad pura no sea el principal factor que buscas, como cuando juegas una Mm, defensiva 3-4, ¿no? Por los ujú. covers, ¿no? Antes necesitabas a los mejores atletas posibles, ¿no? Hay más espacio que cubrir, ¿no? Cuando juegas una defensiva 34, en 43 no, tienes al too high safety generalmente atrás, o algún tipo de roll, ¿no? Hacia algún lado, pero Sí, eso es complicado, o sea, pero cubres más zonas. Y sí. entonces Jahdae Brown podría aplicarse mucho más. No es el más extraordinario de los atletas, pero es un muy buen jugador. Trey Amos es mejor atleta, ¿no? O sea, pero hay que ver el feel que tiene, la visión, las lecturas, o sea, cositas que tienes que aprender, ¿no? Para jugar más en zona que personal, ¿no? Que en cover 3, digamos, o en personal. Y entonces Jahdae Brown podría ser una buena selección en 23. Perfecto. Ahora, yo algo que quisiera mencionar también es que, y ya voy a ahondar en eso cuando hable contigo sobre los prospectos que los Packers han entrevistado en el 30 Visit que tiene cada equipo. Pero algo importante también a destacar en esta plática es que en general el complejo de entretenimiento del draft siempre se basa en la ronda uno, ¿no? Pareciera que el draft se acaba ahí. Pero a mí me gusta ahondar un poco más en las rondas, porque además Green Bay siempre tiene uno, bueno, no siempre, ¿no? Pero constantemente ha tenido éxito en el día 3, en el día 2, ¿no? Y y no creo que este año sea la excepción con una generación como la que acaba de describir Ian de profunda, históricamente profunda. Conociendo eso, entonces, eh, sabiendo que los Packers casi siempre escogen defensa el día uno, como lo acabas también tú de mencionar, que es algo muy probable, ¿quiénes son algunos prospectos ofensivos del día 2 que consideras que podrían ayudar a solidificar a la ofensiva de los Packers el próximo año? Y ahí sí es donde yo creo que entraría el receptor. Claro, mira, empecemos por las posiciones o por exclusión, dejamos fuera de la primera ronda, ¿no? Decíamos que tackle es una posición muy mala, que muchos de ellos van a pasar al interior. Es una buena generación de lineos ofensivos internos, buena generación. Muchos de ellos provenientes de la posición de tackle, eso es obvio, pero que van a acabar en el día 2. Perdón, que van a acabar, sí, en el día 2 y en la parte interna de la línea ofensiva. Entonces eso sería importante para los Packers. Obviamente lo que decíamos de alas cerradas y de receptores, alas cerradas es una muy buena generación. Simplemente los Packers no están en posición de tomar a
a uno de los dos proyectos Elite, y entonces, bueno, eso les hace que ese segundo tier les llegue, pero es una muy buena generación de alas cerradas, muy buena generación. Y después ya receptores, no hay este top end talent, ya lo dijimos, pero es una generación donde puedes obtener a tu número 2, a varios número 2, ¿no? En la ronda número 2. Creo que el sweet spot, además, en esta generación, ¿no? En posición ofensiva es precisamente esa que te menciono. Es receptor, es ala cerrada, ¿no? Dependiendo de lo que estés buscando. Y definitivamente interior offensive lineman, ¿no? Entonces estamos volviendo a contraer, ¿no? ¿Qué es lo que podrían buscar los Packers en segunda ronda? Creo que la madurez que ha mostrado Reed como receptor hace que quizás la necesidad se eche un poquito más para atrás, ¿no? Ahora creo que los Packers, después de años y años de decir es que no toman receptores, es que no le invierten a la posición de receptores, es que nunca provieron de las armas necesarias, creo que tienen un buen cuerpo de receptores, sólido, estoy 100% seguro que van a invertir en algún receptor, podría ser en la segunda ronda, pero no creo que ahora sea como la necesidad más apremiante. De hecho, creo que Green Bay históricamente es uno de los equipos que mejor desarrolla lineos ofensivos, ¿no? Para nada sería descartado tomar un titular en segunda ronda en la parte interna de la línea, ¿no? Dependiendo más de lo que estén buscando. Entonces, si Pero hay van un a ir contexto importante, fíjate, Ajá. que pudiera ayudarte a visualizar esto, que es, primero, los Packers tuvieron un año difícil de receptores el año pasado. Esto quiero decir que el cuerpo sólido de jóvenes que tienen que dar el siguiente paso no han dado el siguiente paso algunos, ¿no? Y por otro lado, hay jugadores que entran en su último año de novato, que sería el caso de Christian Watson, que pues se rompió los ligamentos cruzados el año pasado y que Cierto. va a estar regresando como hasta noviembre probablemente de la próxima temporada. Y el otro es Romeo Dobbs, que ha tenido problemas con conmociones, tuvo dos el año pasado y que pues bueno, entra en su último año de novato, ¿no? Y de ahí habría que darle un contrato nuevo. Y considerando eso, quizás es relevante para Green Bay renovar el cuerpo de receptores de alguna manera como ya lo dijiste al principio, reemplazándote con alguien más joven y más barato. Sí, precisamente, así como lo mencionas. Creo que esta generación de receptores te permite hacer eso. Es decir, si estamos buscando un receptor, ya hablamos de Golden, ¿no? Te lo voy a dejar fuera de la conversación. Si estás buscando, como dijimos desde el inicio de la plática, a cambiar, ¿no? No voy a decir deshacerte, esa no es la palabra, pero a minimizar los snaps, la contribución de jugadores que no han dado ya ese salto y que quizás nunca lo den, ¿no? No descarto obtener a tu segundo receptor en este draft, quizás a tu segundo y a tu tercero, ¿no? Con opciones de mayor potencial en este momento, porque veremos si se desarrollan, buenos atletas, pero que pueden contribuir inmediatamente si no les exiges ser la carga, el receptor que lleve la carga del equipo, ¿no? Jugadores que, digo, este jugador, esto que voy a decir es una situación fácil porque es un tipo al que todo mundo quiere, al que todo mundo le gustaría tener uno de estos en su equipo, pero específicamente, sabiendo cómo se construye Green Bay, yo creo que sería uno de los targets de Green Bay si es que buscan receptor en segunda ronda. Estoy hablando de Jack Bech, este receptor de TCU, con esta historia trágica, ¿no? Del hermano fallecido en los atentados en Luisiana, ¿no? El tipo que atropelló a 37 personas, ¿no? Estuvo en el Senior Bowl, fue el jugador más valioso del Senior Bowl, fue el líder receptor de TCU el año pasado, que además, para darles contexto, él es un grad transfer de LSU, o sea, es un extraordinario jugador. Simplemente en LSU estaban los Malik Neighbors y los Kyron Lacy, y entonces, bueno, dijo, pues aquí sí juego, pero de hecho fue el líder receptor un año de LSU, arriba de esos jugadores, ¿no? Pero bueno, se transfirió para jugar para más tiempo. Pues Jack Bech es idóneo.
Hay por ahí hay un wildcard, un jugador que está super raw, es de esos jugadores que puede salir en segunda ronda, pero puede salir en quinta. Su nombre es Savion Williams, un extraordinario atleta, ¿no? Yo calculo top 10, top 15 de esta generación, no de receptores, en general, o sea, de jugador. Savion Williams, el receptor de la pareja en TCU, es un jugador que tuvo snaps como quarterback, como corredor, como receptor y como fallback o slot o H-back, ¿no? Savion Williams, 6 pies 4, ¿no? Impresionante, pero igual es un gran riesgo tomar en segunda ronda, pero a lo mejor Savion Williams en cuarta, en quinta, ¿no? Te digo, me siento cómodo que si eso es el contexto que me pusiste de los receptores, es el draft perfecto para buscar receptores de segunda ronda. Hay un par de receptores, insisto, dependiendo de qué estilo o modelo o tipo de receptor estés buscando, ¿no? El par de receptores de Iowa State, Jaden Higgins, que es un tipo de casi 6 pies 4, vertical threat, speed, tiene que trabajar en su árbol de rutas, pero bueno, si estás buscando un posible número 1 a futuro, ¿no? Podría ser él, su contraparte Jalen Noel, ¿no? Todo lo contrario, el slot receiver perfecto, ¿no? Con blazing speed, ¿no? Quickness más que speed, con blazing quickness, manos muy seguras, uno de los standouts ahí también en el Senior Bowl, pero ya depende, te digo, de exactamente qué tipo de, todos ellos segunda ronda, qué tipo de receptor estés buscando sustituir. Y en el caso de la línea ofensiva, que para mí, yo no sé cómo esté la situación de profundidad en Green Bay Packers de línea ofensiva, porque más insisto, es el equipo que mejor desarrolla. O sea, yo los veo tomar a Zach Tom en no sé qué ronda y ya no sé quién sexta ronda y acaban siendo titulares respetables, ¿no? O sea, Rashid Walker, el tackle Rashid izquierdo, fue Walker, tomado en claro, séptima ronda, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Entonces, no sé qué tanto quieran tomar, no sé qué tanto dependan de tener un contribuyente inmediato. Ojo, no estoy diciendo titular ni Pro Bowl, pero un contribuyente inmediato, ¿no? Si quieres un contribuyente inmediato en este draft, tienes que tomarlo en primera o en segunda ronda. No es una buena generación de línea ofensiva, insisto, pero pero si eso es lo que buscas, tiene que ser en segunda ronda, ¿no? Tienes que ir por uno de los Tate Rutledge, guard ofensivo de Georgia, Jared Wilson, el centro de Georgia. Centro es, híjole, probablemente centro sea la posición más débil de todo el draft. Probablemente. Ya tendría que ir caso por caso, calificación por calificación, etcétera. Hay un superestrella, ¿no? Jared Wilson, que no sale de segunda ronda, o sea, es un tipo de segunda ronda, titular inmediato, ¿no? Pero fuera de eso, el que sigue tal vez sea finales de la tercera, uno, ¿no? Majors, tal vez, uno en cuarta, tal vez, o sea, centros puros, no que vayan a terminar como centros, ¿no? Slaughter de Florida, híjole, quizás cuarta, McLaughlin, ¿no? De Texas, el transfer de Alabama, híjole, cuarta, tal vez quinta, o sea, centros no, por ejemplo, pero bueno, Jared Wilson es más supuesto, a lo mejor llega Jared Wilson y toman al centro de Georgia. Insisto, si necesitas un contribuyente inmediato, si realmente tienes por ahí un hueco, alguien que dices, no nos va a durar, está muy lastimado, no sabemos qué onda, tiene que ser primera o segunda ronda de línea ofensivo, forzosamente. Después no vas a tener contribuyentes inmediatos. Receptores, es el momento de seleccionar uno en segunda y uno en cuarta, uno en tercera y uno en quinta, o sea, para cambiar, hay profundidad, no es una muy buena generación, pero hay profundidad. Lo que decíamos, no hay muchos jugadores con draftable grades. Y la otra que podría ser, ¿no? Un wild card es corredor, ¿no? Porque ya dijimos, en primera ronda no, pero se van comprimiendo el número de corredores con grades, con calificaciones, ¿no? De ser drafteados, y entonces pues ya puedes elegir a alguien que pudiera tomar la titularidad del equipo. Sé que no es lo que están buscando quizás, ¿no? Pero ese sería el caballo negro. Yo lo echaría todavía un poquito más abajo. Además, Green Bay es de esos equipos, lo que siempre hemos dicho, muy sólidos, muy analíticos, muy seguros de lo que hacen, pocos riesgos, ¿no? Pocos. Entonces, yo echaría todavía a correr a la tercera, pero liniero ofensivo si necesitas un contribuyente inmediato, sobre todo si vas por defensiva en la primera ronda.
y receptor. Yo diría que esas son las dos. Súper interesante, porque además los dos, viendo a receptores, ¿no? Los dos que mencionaste, de los dos receptores que mencionaste como para esa ronda, están en el Relative Athletic Score que le gusta a Green Bay, ¿no? Exacto, Ambos tienen, por ejemplo, Higgins tiene un RAS de 9.63, está en la elite de los atletas, exacto. y Jack Bech también está en un 9.51, ahorita estoy viendo el ranking, entonces los dos son prospectos que les pueden agradar a Green Bay, ¿no? Sin duda. Y dando un poco de spoiler a lo que viene que voy a mencionar, ambos ninguno fue invitado para el visita top 30 de Green Bay, ¿no? Interesante. Eso no significa nada, o sea, no significa que no los van a tomar o algo así, pero ya te digo qué implicaciones tiene. Ahora, la otra es que también Green Bay, y este contexto tú no lo sabes, pero Green Bay el año pasado empezó una suerte de transición ofensiva a ser un equipo más run first, de alguna manera, ¿no? Pulió mucho el ser run first, se convirtió en un equipo de top, en una ofensiva top corredora. Eficiente, Ahora sí. tiene que hacer la parte complementaria, cómo esa parte ayuda a su juego de pase, ¿no? Cómo Jordan Love aprovecha ese establecimiento de la carrera. Pero están también con esta migración filosófica de ofensiva, pues eso también implica que necesitas más linieros ofensivos que sean de otra característica, menos finés, menos técnicos, más físicos. Y ya se ha visto eso, ¿no? Entonces, creo que tiene sentido también agregar, como mismo Ted Thompson, que en paz descanse, dijo alguna vez, no puedes tener, nunca tienes demasiados hombres grandes en el equipo, ¿no? Exactamente. No, en realidad lo que dijo fue, el Señor solo puso un puñado de hombres grandes en la tierra, Exacto. tienes que draftearlos, Tratar de ¿no? Entonces, conseguirlo, bueno. sí. Mm, bueno, ese es un punto, ¿no? Ahora, después de varios años de tener esta plática contigo sobre los Packers previa al draft, creo que ya estás suficientemente familiarizado en la forma de draftear de Green Bay y basado en eso, tú me gustaría que le dieras a los fans de Green Bay, a la audiencia del podcast, algún nombre, tal vez un par de nombres que tú Claro. consideres un sleeper que los Packers van a draftear o sea, tiene Packers por todos lados, ¿no? Este par de nombres, ¿no? Y para que los fans se aprendan estos nombres de cara a este draft. ¿En alguna posición en particular? No, la que sea. Tú Mira, por conoces ejemplo, la filosofía, conoces a sí, los claro, claro, prospectos, claro. ¿quiénes crees que sean? Fíjate que ahorita hablando del cambio de filosofía, inmediatamente pensé, Jonas Abainea, el guard tackle de Arizona, de los Wildcats de Arizona. Un jugador que fue proyectado en primera ronda muchísimo tiempo, jugó de tackle su mayor parte del juego, lo que decimos, se va a pasar de guard, pero las dimensiones de este jugador, ahorita ahondamos en eso, hace que por el estilo de juego que ahora mencionas, ¿no? Del run first, es un pick perfecto para los Packers, ¿no? Insisto, Jack Bech, ¿no? Y con este sí me voy a casar. Jack Bech se me haría una extraordinaria segundo pick para los Packers. Creo además que están en busca de un tipo diferente de corner, lo que habíamos dicho, ¿no? Y que entonces empieces a buscar jugadores que quizás cuando los evalúes, y esta es una diferencia que hay que decir, la gente, los fanáticos, las personas que siguen el fútbol americano, automáticamente piensan en talento, en qué tan bueno es un jugador. Cuando estamos hablando del draft o scoutear y eso, eh, el talento es como una quimera, es una idea, ¿no? Un constructivo comunal. No hay una palabra para definir talento. O sea, ¿qué es el talento? ¿No? Y qué pasa con estos jugadores. Que en la NFL generalmente se draftea traits over production, es decir, qué jugador tiene más características deseables físico-atléticas que su producción, ¿no? Porque la producción puede venir de muchas partes, ¿no? Es el esquema, es el coacheo, es la experiencia, pero
cuando cambias de filosofía defensiva, te puedes dar ciertos lujos. Por ejemplo, hay un corner que se llama Upton Stout de Western Kentucky. Extraordinario jugador. Extraordinario jugador. Pero no es un extraordinario atleta. Upton Stout, para mí, tiene escrito Green Bay Packers all over him, ¿no? En una, tal vez, quinta ronda, si llega, ¿no? Cuarta, quinta, tal vez hasta sexta, ¿no? Pero Upton Stout, su estilo de juego, su hambre, ¿no? Un jugador, ojo, ni de broma del mismo nivel, pero un jugador similar a Devon Witherspoon, ¿no? De esos jugadores que están todo el juego. ¿Quién hizo eso? Upton Stout. ¿Ya viste cómo bajó ese señor? ¿Quién es? Upton Stout, ¿no? Pero claro, no es el mejor atleta, nada más que en una defensiva como la que jugaban antes, no podías esconder la falta de atleticidad. En una defensiva even, 43, que juegas más zonas, el instinto cuenta, la experiencia cuenta, ¿no? Entonces, me inclinaría por algunos de esos jugadores. Creo que estás en mute, amigo. Sí, perdón. Ya. Súper No, interesantes nombres. Muy interesantes nombres que yo no tengo en el radar, por supuesto, pero es bueno saberlo, ya me los apunté para empezar a ver. Ahora, vamos a ir a un punto importante y quiero saber tu opinión. A ver, Green claro. Bay es conocido por, a ver, desde siempre que yo he seguido este tema del draft, Ted Thompson, el anterior gerente general, usaba estas visitas, 30 visitas, para ir como haciendo lobby hacia los que él sabía que iban a ser undrafted free agents para como que apalabrarlos de una, ¿no? Gutekunst aborda esto diferente y estadísticamente en los últimos años Green Bay ha tomado al menos 2 jugadores en el draft que fueron a visitar a que estuvieron en estos top 30 visits. Por eso me parece relevante más que nunca poner atención a quiénes son estos nombres, ¿no? Porque si no estás muy empapado en el tema, si no estás siguiendo nombres de prospectos y big boards y que Mel Kiper y tal, Sí. bueno, al menos apréndete estos nombres, chécate estos nombres porque alguno probablemente termine siendo drafteado por Green Bay. Y ahorita que te diga los nombres, Ian, probablemente te saque alguna sonrisa, pero además ¿por qué? Porque confirma algunas de las cosas que tú has estado diciendo en este momento. Ahí te van los nombres y te los va a decir por posición, Claro. empezando por receptor. Estos son los jugadores que han visitado Green Bay. Tetairoa McMillan, Macmillan. Matthew Golden, Emeka Egbuka, Isaiah Bond de Texas también, Torrey Horton de Colorado State, que De Colorado entiendo que State. este Torrey Horton es más un posible undrafted free agent que están apalabrando, Más o y, menos, sí. y Más o Ty menos, sí. Felton de Maryland. De Esos son los Ajá, sí. receptores que han visitado. Ahora, tackles ofensivos. Josh Simons, Anthony Belton, John Williams, Jacob Bayer, Dalton Cooper y Esa Paul. Ok. Ahora, tackles, déjame te digo todos y tú me No, dices qué claro. opinas. Tackles defensivos, solo 3, pero mira quiénes son esos 3. Walter Nolan de Walter Ole Nolan, Miss, claro. Tyleek Williams de Ohio State Ohio State. y TJ Sanders de South Carolina. Creo que todos son prospectos bastante top, esos 3 tackles defensivos. Exactamente. Edge rushers, Michael Williams de Georgia, Shemar Stewart de Texas Claro. A&M, James Pierce Jr., Jordan Birch y Elijah Roberts. Ajá. Y por último, corners. Los corners que han visitado Green Bay han sido Shavon Rebel Jr., Trey Amos, Ajá. Jason Marshall Jr. y Mika Robinson de Tulane. Okay. ¿Qué te dice todo esto? Ok, esta pregunta que me acabas de hacer es súper interesante. Te voy a decir por qué. Porque contradice un poco lo que yo les he venido diciendo. O sea, esa es la realidad, contradice un poco lo que estoy diciendo. Y 2, el comentario que tú hiciste antes. El hecho de que vengan a Top 30 Visits no significa que los van a draftear. Lo que sí significa, y eso es obvio, yo creo que para nadie es sorpresa, y si lo entendemos así, entonces son muy valiosas las informaciones sobre esas visitas, nadie gasta una visita en alguien que no esté interesado. Si no eres un fit
física y atléticamente, si no están pensando en seleccionarte y quieren ver si estás bien físicamente, es decir, hacer tu medical checkup, si están interesados, si hay algún character concerns, el caso de James Pierce que mencionaste, y quieren saber si embonas o no, si eres una diva, si eres un higadito, etc. Lo que sí les puedo decir es que nadie gasta una 30 visit si no estás interesado en el prospecto. O sea, eso es obvio. Entonces, sin importar si seleccionan alguno de esta lista o no, aglutinando las características de los jugadores que me acabas de mencionar, les voy a decir de dónde van a salir o qué está buscando Green Bay. Primero, yo me equivoqué en cuanto que estuvieran buscando un receptor número 2. Están buscando un receptor número 1. Todos los que seleccionan son receptores 1. O sea, de Tairoa, Golden, Isaiah Bond, son receptores 1. O sea, están buscando un receptor 1. Otra vez, no sabemos si el board caiga a favor de ellos o si lleguen a ser Green Bay Packers, pero hay interés en receptores 1, no en receptores 2. O sea, no en slot receivers ni en receptores Y se le llama. El X es el DK Metcalf, el George Pickens, el AJ Brown. Esos son el tipo de receptores que está buscando. No solo físicamente, sino de producción, de características. Entonces, Green Bay está buscando receptores número 1. Si cayese alguno de esos, seguramente está tratando de sustituir a su receptor número 1. Entonces, eso me dice. 2, me mencionaste linieros defensivos, tal y como dijimos, ¿no? Sí hay un cambio muy claro hacia una defensiva 43, eso es obvio, no necesitan los fanáticos que se los digamos, pero están buscando jugadores altos, o sea, top end talent, ¿no? Los Shamar Stewart, los Walter Nolens, los Tyreek Williams. Tyreek Williams no sale del pick número 50, 40, 45, o sea, si le llega a Green Bay sería excelente, ¿no? El nose tackle de Ohio State, bueno, tackle defensivo, lo que es que pesa 339 libras, ¿no? Ellos le deben de ver cierta capacidad de lateral movement, ¿no? Para hacer un tackle, ¿no? Quizás un técnica 2 interna, del lado débil, obviamente, ¿no? Recuerden que se recorren hacia el lado cerrado, generalmente una defensiva over-under, ¿no? El técnica 3 se recorre hacia el lado abierto, o sea, donde hay una ala cerrada, porque hay más huecos, hay más gaps, y del otro lado se recorre no en el centro, pero hacia el centro, en 2 interno, en la parte del guard, digamos, pues porque hay menos jugadores de ese lado, obvio, ¿no? No hay tantos gaps que cubrir. Entonces, pero está buscando top end talent, ¿no? Todo lo que vimos en la línea defensiva. Entonces, así como yo veía mal el tipo de juegos de receptores que estaban buscando, también te puedo decir que los picks que dimos como posibles son exactamente esos, ¿no? O sea, mencionaste a Walter Nolan, a Shamar Stewart, a Matthew Golden, Tetaira no va a llegar, pero bueno, ese es el tipo de juegos que están buscando receptores unos, están buscando No, pero linieros incluso en los defensivos. Edge y también incluso en los Edge, todos los nombres que dije me han sonado de que Claro, son talento casi de primera ronda, ¿no? de primera o Michael segunda ronda. Williams, Sí, James sí, sí, Michael Pierce, Williams top 15. Perch, no sé, Elijah Roberts, no sé, pero tú me Elijah dirás. Roberts es el único que está un poquito más abajo, pero Birch debe de salir finales de la primera ronda, es top 35, top 40, es el liniero defensivo de Oregon. Entonces, exactamente, están buscando, que en eso sí no nos equivocamos, ¿no? Dijimos, ¿qué va a tomar Green Bay en primera ronda? Quizás un receptor si les llega, pero defensivo. Esos son los jugadores que están buscando. La lista que ¿Y me diste, eso es. qué receptor les tendría que llegar para tomarlo? Estos, ¿no? Golden, Mira, Ekbuka, Bond, exacto. estos. Yo veo muy difícil que llegue Buca, muy difícil. Es el 2 o el 3, dependiendo de a quién le guste más. Si hay alguna sorpresa, podría caer. Lo veo difícil, pero bueno, alguno de ellos podría caer. Yo creo que es un poquito más fácil que te caiga Matthew Golden que Egbuka. Egbuka está como más pro-ready, ¿no? Hoy es mejor jugador, no significa que va a ser mejor jugador, pero hoy es mejor jugador. Veo muy difícil que llegue Egbuka. Matthew Golden te puede llegar, no estoy muy seguro, pero te puede llegar, ¿no? Matthew Golden, pero son exactamente lo que dijimos, exacto. Están estudiando a quienes van a tomar en primera y en segunda ronda. Y, por último, me hiciste el favor de compartir una lista de lineos ofensivos importantes también que han visitado. Y lo que me dice eso, de los nombres que me diste, es que están buscando tackles, no guards. Muchos de estos jugadores van a poder, o varios de estos jugadores podrían hacer una transición hacia el interno.
tal vez, pero no. Es que eso es tricky, Ian, porque Ajá, acuérdate que otra cosa importante que tú ya sabes de Green Bay es que ellos valoran muchísimo la versatilidad. No exacto. agarran, ellos agarran liniero ofensivo, no agarran tackle Tackle, fijo. claro. Quieren alguien que juegue múltiples posiciones y yo no sé si estos nombres que te di embonan en esa categoría. Mira, algunos de ellos sí, otros de ellos no, por la altura. Acuérdense que lo más importante, no lo más importante, una de las características principales y diferencias entre un guard y un tackle es la altura. La gente cree que, bueno, pues simplemente pones un guard grande. El problema de poner un guard grande es que tu centro de gravedad, o sea, el ombligo, está mucho más alto que los tackles defensivos. Y en el centro de la línea, lo importante es el leverage, quién pone sus pads por abajo del otro, porque no solo es protección de pases, los tienes que mover. Entonces, mover o meterte por debajo de un Aaron Donald, de un Walter Nolan, no, compadre, si mides 6'6", no, o sea, no los vas a mover, ¿no? Entonces, es gente más chica. Entonces, muchos de los que mencionaste, y a eso me refería, lo que tú dices es totalmente cierto. Green Bay selecciona jugadores versátiles que puedan ocupar varios lugares en la línea ofensiva. No se casa con, es que él jugó de centro, entonces tiene que ser centro. No, seguramente para Green Bay lo visualiza como guard o ese tackle lo visualiza como centro, etcétera. Pero de la lista que me diste, no son linieros internos, son tackles, que seguramente ellos ya visualizaron que pueden hacer el cambio, les interesa para hacer el cambio, pero están buscando tackles. O sea, su posición primordial son tackles en el colegial. No trajeron gares, no trajeron centro, trajeron tackles, que seguramente, como tú sabes, ¿no? Ya mencionaste, van a intentar mover y van a estudiar su versatilidad y que probablemente acaben de otra posición para los Green Bay Packers, pero están buscando tackles colegiales, ¿no? Eso le puede ayudar a nuestros amigos a determinar, a ver, échame la lista de los 30 mejores tackles, ¿no? Ahí van a aparecer todos los nombres que me dijiste. Están buscando un receptor número 1, no están buscando un receptor número 2, no están viendo si tal jugador o tal receptor tiene las características necesarias para sustituir a un slot receiver. No, está buscando un receptor número 1. Todos los que mencionas son receptores número 1, por una característica u otra. Y lo que te decía de la línea defensiva, no están viendo si hay ciertos jugadores que si caen del pick 40 al 50 ellos puedan ver qué onda. Están viendo si caen esos jugadores al pick 23 en primera ronda, si van a tomar a Shamar Stewart, si van a tomar a Walter Nolan, si van a tomar o sea, están buscando tackles de primera ronda, están buscando receptores número 1 y están buscando tackles colegiales para convertir probablemente, pero tackles. Están buscando tamaño. Lo principal que podemos hacer la división entre un tackle y un guard, lo que ya decíamos, es están buscando gente grande. No están buscando atletas, por así decirlo, ¿no? Es lo que te mencionaba del centro de Georgia, o no trajeron centros, no trajeron guards, trajeron tackles. Eso es lo que me dice la lista de Green Bay. ¿Y qué opinas también de los corners que están ahí? Que digo, corners se empieza a volver una posición relevante, pero no sé Claro. si estos corners son, fuera de Trey Amos, que es el único nombre que reconozco, si son No, corners está que Maxwell te dicen. Hurston. ¿Qué me dicen? Que ahí pude haber cometido otro error en mi evaluación previa de lo que decíamos de corners. Estábamos hablando de que con el cambio en ofensiva 43, los covers atrás cambian un poco y entonces se valoran diferentes cosas. No tienes que tener al mejor atleta cuando juegas en una ofensiva 43 de corner. Ayuda, siempre ayuda, pero no lo necesitas. Un jugador con instintos, con experiencia, puede ser igual de bueno. No, los corners que están buscando Green Bay son top, top, top atléticos. Top. O sea, Maxwell Hurston creo que tuvo el RAS más alto de todos. Trey Amos creo que tuvo el tercero más alto de todos. O sea, siguen buscando el prototipo de corner uber atlético. No están Sha- buscando, por ejemplo, ajá. Dime, Shavon dime. Rebel Jr. y Jason Sí. Marshall Jr. y Micah Robinson, ¿qué tipo de moldes son o son muy diferentes Ok, entre sí? son relativamente diferentes. Shavon Rebel es un jugador que estuvo proyectado para ser primera ronda todo este proceso, pero se rompe el ACL. Juega para Ah. East Carolina, los Pirates. Ya sabes, 6 pies 2, 7 octavos, 4.37 las 40 yardas. O sea, top, top, top atlético. ¿No? ¿Cuáles otros dos nombres me dijiste? A ver, fue Shavon Rebel, Fue Shavon luego Rebel, Jason sí. Marshall.
Jason Ok, Marshall y Micah Robinson. ok, sí son un poquito diferentes. Yo los vería más a ellos como una especie de nickel cornerbacks. Mm. Poco diferentes, pero el otro nombre que me llamó mucha atención, me mencionaste a Maxwell Hurston. Pero lo mencioné yo, ese no he ido a Ok, ese visitar. no está en el. Ok, ok, porque Maxwell Bueno, Hurston no fue quiere el decir que no número esté en el uno. radar, ¿no? Pero sí, Seguramente sí, porque es la comparación idéntica a Shavon Rebel. O sea, lo que ok. estoy diciendo es, yo les había mencionado que puedes, en una defensiva 43, puedes sacrificar un poco de atleticidad, ¿no? Los jugadores que está buscando, o Trey Amos, eso, son atletas top. No están sacrificando nada de atleticidad. Ahora, Jason Marshall Jr., estoy viendo la lista del RAS y Jason Marshall es top, también es de los Ajá. corners es top Sí, 10 nada y más es un poco más chico. ya, sí, sí, O sea, es más quick, fast, es más para jugar en el interior, ¿no? Por así ok, decirlo. ok, Pero ok. pero sí, ¿ves lo que te digo? Sí, yo dije, puedes sacrificar en una defensiva 43 cierta atleticidad. Green Bay no lo está haciendo. O sea, Green Bay, pero lo que sí me dice, a diferencia de las otras listas que hablamos tú y yo, es que no está pensando en un corner muy alto. Ajá, O sea, estos ok, no son ok. jugadores, estos son jugadores híjole, si les va muy bien estos jugadores, segunda ronda, tercera ronda. Pero muy bien, ¿no? Porque creo que están proyectados un poco más abajo, ¿o tú cómo los ves? No, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo mencioné un corner, había yo dicho Jade Brown, por ejemplo, ¿no? Jade Barron, ¿no? Hace rato de Texas, que es primera ronda seguro. No significa que no estén interesados en él, pero si la Claro. lista de jugadores a los que ellos le dedican tiempo para invitar, para estudiar, etcétera, está en ese rango de segunda, tercera, cuarta, quinta ronda, es difícil que estén pensando en tomar un corner en primera, ¿no? Yo les había Ah, dicho, ok. son o línea defensivo, tal vez el linebacker, tal vez el corner, pero eso es lo que yo creo. No, sí creo que podríamos, voy a hacer otro comentario arriesgado. Por la lista que me estás dando y que si hace un mesh con lo que habíamos hablado tú y yo previo a la lista, ¿no? Yo te diría que es 80% línea defensiva, 20% receptor, el pick de primera ronda de Green Bay. Ya, ya. Sí, O sí, sea, están sí. Y buscando línea defensiva top línea ofensiva o top receptor. combina todo, Es- ¿no? Tackle sí, defensivo sí, y edge, las dos. claro. Sí, sí. Sí, Pero, sí. pero, pero me siento ahora más cómodo, digo, subirlo del 70 al 80. Sí, es línea defensiva 80%. Y si les hay alguna sorpresa y de repente no lo puedo creer, aquí está Matthew Golden, o no lo puedo creer, cayó Emeka Egbuka, ahí está el Qué pick. loco. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y sabes, esto también o sea, de nuevo, este año Green Bay no tiene muchos picks como otros. Digo, tiene buena cantidad de picks, no es de los Sí, que sí. más tiene siempre. Pero usualmente a Gutekunst, y este es el camino de Ron Wolf, les gusta tener, como el draft no es una ciencia exacta, les gusta tener más tiros, ¿no? Entre Más, más, claro. más oportunidades tienes, más chance tienes de pegar alguno, ¿no? A que si tienes menos picks, pues bueno, y te sale bien uno o dos, pues ya que, ¿no? Y si tienes 10, te pueden salir bien 4 o 5, ¿no? Ya la armaste. Entonces, yo no sé si esto va a hacer que Green Bay quiera hacer trade up y tener aún menos picks, ¿no? Por algún jugador, sino que por el contrario suena un año bueno para stay put, ¿no? Para quedarte en tu Claro. lugar y a ver qué cae. Porque si no te cae Matthew Golden, pues te puede caer Shamar Stewart, te puede Ujú. caer Nolan, te puede caer algún Eso, otro exacto. liniero Eso es. defensivo. Eso que estás diciendo es bien importante. Cuando lo explique, todos nuestros amigos nos van a decir, pues sí, güey, claro, pero hay que decirlo. Cuando estás pensando en determinado jugador y ese jugador se va antes, obviamente empuja hacia ti a los que no estás hablando. Entonces, sí, si Egbuka no llega y si Matthew Golden no llega, seguramente va a llegar Walter Nolan y va a llegar Shamar Stewart. O sea, unas por otras. ¿No? Y Sí, viceversa, si Shemar Stewart sale, si Walter Nolan sale, si James Pierce sale antes de ti, seguramente te vas a encontrar ahí al Matthew Golden. ok. Sí, sí, O sea, es unas de por acuerdo. otras. Correcto. Ya para ir cerrando, Ian, que es una plática muy interesante con todos estos nombres que estamos tirando y que me gusta cómo has hecho el filtro hacia la posible selección número 23 de Green Claro. Bay.
quiero preguntarte sobre algunos nombres de los pocos que llegué a escuchar o ver que me llaman la atención y quiero saber cuál es Claro. tu opinión sobre ellos para rondas más abajo, ¿no? Digamos, Sí, 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 día adelante. 3, ¿no? Sleepers día Sí, 3. sí, 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 Ya me sí. diste un par, ya me diste a Upton, ya me diste al guardia de Arizona. Déjame decirte los que a mí me parecen llamativos y quisiera saber cuál es tu opinión. A Claro. mí me gusta ver, bueno, un scout que a mí me gusta seguir es Tony Pauline, me gusta su Ah, big sí, board sí, claro. y a veces lo Y consulto, Pauline, lo estuve viendo. y Pauline está muy bien conectado. Eso es súper importante de Sí, Pauline, porque de eso se trata también a veces, ¿no? Yo siempre le digo, esto no es una queja, va a sonar a queja, pero en realidad no es una queja. Pero bueno, a veces pasa el draft y mucha gente me dice, oye, te equivocaste horrible con tal equipo, o te equivocaste horrible con tal jugador, ¿no? Y me dicen, tal señor, o tal analista, o tal persona, lo dio mucho más arriba, mucho más abajo que tú, y él de a ti, no le digo, mira, obviamente saben más que yo, obviamente son extraordinarios en su trabajo, o sea, los admiro muchísimo, digo, pero lo que ellos tienen y que nosotros no tenemos es información insider. eso, eso. O sea, yo sí conozco, y no se trata de presumir, yo sí conozco a 2 o 3 personas metidas en la NFL que pueden llegar a escuchar algo, ¿no? Algún scout que es amigo de, algún coach que conoce al jugador y que le dijeron, o sea, pero yo no tengo, o sea, mi cuate no es el assistant general manager de los Falcons y entonces le dicen, quítate de problemas, vamos por liniero ofensivo. O sea, eso no. Entonces, Pauline está hiper conectado, además de ser un extraordinario evaluador y un gran scout, sí, pero además, pues claro, o sea, le dicen qué está pasando. A Ujú, nosotros no ujú. nos dicen. Entonces, Pauline es una excelente fuente de información. Sí, a mí me gusta mucho su análisis, Eh, su evaluación. Él, por ejemplo, dato curioso, él, por ejemplo, el año antepasado, a él decía que le gustaba mucho Tucker Kraft y que era un prospecto medio, no enigmático, pero difícil de evaluar porque venía de una escuela chica, ¿no? Digo, una escuela que South Dakota estaba, State. South Dakota State, que juega en una categoría inferior al FCS, o no, perdóname, FBS, y bueno, ahí su tiro era siempre con North Dakota State y nada más, ¿no? Ese es el nivel que aspiran, pero era difícil proyectarlo bien, pero Tony Pauline siempre dijo que le gustaba mucho y cuando Green Bay lo seleccionó, dijo que era su tight end favorito y mira Claro, cómo se han dado las cosas. Ahora, volviendo a Tony Pauline, hay un par de nombres que me gustaría claro. preguntarte tu opinión sobre ellos. Adelante, adelante. Él tiene, a mí me gusta o me llama la atención este corner de Universidad de Texas San Antonio, Sa Sam Fraser, Frazier. porque es un cuate que tiene un RAS altísimo, casi al nivel, prácticamente al nivel de los corners que habíamos mencionado, ¿no? De Maxwell y Ujú. de el otro que sí visitó Green Bay, ¿cómo se llama? El de Florida, Jason Marshall, él también, Ujú. el que sí visitó Green Bay, pero abajito está Sa Fraser, porque además es un corner muy alto, seis Sí, tres mide, o bueno, 6'2", sí, 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 es seis, muy top, dos, 3 octavos. Sí, pero como siempre, lo más difícil de cualquier scout, tú lo sabes, y aquí si quieres lo puedes mencionar, Ian, es proyectar cómo alguien que juega proyectar. bien en ese nivel va a jugar bien contra el top de top, porque podrá verse muy bien jugando contra los futuros profesores de educación física de Estados Unidos o entrenadores personales, pero Claro. ya contra la elite de la elite, ¿cómo va a poder trasladar lo que pone en el tape colegial? Ok, Saf Frazier tiene una comparación idéntica y es obvia, no es el camino fácil, es obvia porque es el tipo de jugadores que buscan los Texas San Antonio Roadrunners, que es Rick Woolen, el corner de Seattle, que es Pro Bowl, ¿no? Eh, Tiene características muy similares, vienen del mismo programa, tuvieron una trayectoria idéntica, ambos llegan como receptores, se cambian de posición, ambos miden lo mismo, ambos corren muy similar, son speed demons extraordinarias, su velocidad, la altura es importantísima, la longitud de brazos, es Tyreek Woolen 2.0. Tyreek Woolen fue Pro Bowl desde novato, es un muy buen jugador. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el único detrimento? ¿Por qué Saf Frazier va a salir al final de la tercera ronda, tal vez cuarta o quinta? Su entendimiento y su experiencia como corners es poca. Necesitan tiempo para desarrollarse. A veces se escucha que queremos hacerlo más complicado de lo que es, pero entender las combinaciones de rutas
de un árbol y de un concepto aéreo ofensivo en la NFL para que tu mente lo procese y lo entiendas en tiempo real, no es tan sencillo, ¿no? Esta cuestión de yo tengo tal zona, tal área, pero si el número 2 me ataca en los primeros 5 yardas, dejo al 1, me quedo con el 2, pero si el 2 se queda plantado, mi trabajo es botarme lo más atrás y lo más rápido que puedo, porque seguramente el 1 que entró va a salir o va a ver. Todo eso se dice fácil, pero a la velocidad que se juega en la NFL, cuando no tienes 40, 45 juegos de experiencia en colegial o incluso una pretemporada, media temporada en la NFL es un problema, ¿no? Entonces, Cy Frazier, el único hombre que está muy raw, o sea, no es un jugador que si tienes la posibilidad de que no sea titular en su primer año, eso sería lo idóneo. O sea, sí es un extraordinario atleta, pero no sé qué tan rápido agarre la onda. O sea, conceptos ofensivos como de los 49ers, de los Rams, ¿no? Así como, sí, no te preocupes, manda el novato la semana 1 a... Sí, sí, sí. No, no. Ya. ¿Y qué ronda te gusta para él? Es un jugador Yo, más de complemento, ¿no? Es un jugador que puedes tener ahí en la banca como tu corner número 4 o 5 y que exacto, tu vas primer año. desarrollando. Sí, 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 porque esa es otra. Es más atleta que todos los demás están en el campo. O sea, es un extraordinario. Y mira que estamos hablando del NFL. Así como es difícil agarrar los conceptos por la falta de experiencia o por lo complicado, ¿no? Que son los conceptos ofensivos, también este tipo se está midiendo con lo mejor de lo mejor que pueden entregar las universidades americanas y es top. Es un tipo que en su segundo año tiene que ser tu corner número 1 titular, o sea, para eso lo seleccionas. Nada más el Mm, primer año, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero a mí me gusta para finales de tercera, cuarta, seguro. ok. ¿Cómo comparas a él? Te voy a tirar otro nombre que también viene en corner, que es en lo que me he estado fijando y creo que casi cualquier fan de los Packers ha estado poniéndole más atención a corner Claro, por por la la situación situación de de Jair Jair. Alexander, Sí. claro. Sí, entonces, ¿cómo comparas a Sa Fraser con este otro nombre que te voy a dar que para mí se parecen, pero no sé qué los diferencia y qué hace que uno sea mejor que otro? Darian Porter, que es el, Ok, el ok. RAS 1 de este año en Exactamente. corner. Ok. Darren Porter es un poquitito mejor atleta que Sa Frazier, pero es exactamente el mismo jugador. Llega a Iowa State de receptor y solamente juega su último año y medio de corner. Quizás, lo que lo diferencia un poquitito, y eso es nada más de producción, y sabemos que la producción la puedes manufacturar, quizás se sentía más cómodo, quizás eh, tuvo mejor suerte o tuvo juegos contra equipos menos buenos. O sea, la producción la puedes manufacturar de muchas formas, pero Darren Porter es más agresivo, taclea mejor, tuvo mayor producción de intercepciones, es un producto un poquito más listo. Listo, ojo, más preparado, más ready, no más listo de más inteligente, ¿no? Pero es la única diferencia. Darren Porter es una final de segunda, principios de tercera. Zach Frazier es una finales de tercera, principios de cuarta. Son muy similares. Poquito Sí, más pesado, mejor tacleador, eso sí, mejor tacleador, ¿no? No es que sea importante, ¿no? Dion Sanders no tacleaba un carajo, pero pero es importante en una defensiva zonal. Honestamente, claro, eso sí es importante. claro, Sí. Y si le cae a Green Bay en el pick 83, 87 de la ronda 3, ¿sería no, un gran sí, pick? uy, sí, 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 claro. De hecho, si tú tomaras a Zach Frazier, que está valorado un poquito más abajo en el 83, yo creo que sería un buen pick. Insisto, yo lo tengo finales de la tercera, 83 estaría perfecto, pero si llegara a caer Darren Porter a tercera, bueno, desde luego, o sea, claro, sí, 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 Y sí. fíjate, Tony Pauline tiene a Darian Porter en 131 global, como jugador 131 global, y Saf Fraser en 167. Ajá, Vaya, esto no hay un board universal, ya sabemos que cada quien evalúa diferente y lo que sea, pero bueno, esto es interesante saber más o menos en dónde lo ubica Pauline, dónde lo ubicas claro. tú, Fíjate, y lo que podríamos hacer, y eso es una recomendación solamente para nuestros amigos, ¿no? Yo sé que tú en algún momento lo vas a hacer, esto que te voy a decir ahorita, porque te interesa, pero bueno, para nuestros amigos, lo que ahora todos los años ha existido, pero yo como scout no quería que mis evaluaciones se vieran comprometidas por lo que otros pensaran.
¿no? Pero para nuestros amigos, para ti, que siguen un equipo, que están tratando de buscar determinados jugadores, determinados picks, lo que se debe de hacer, y búsquenlo en cualquier buscador, en Google, no sé, en Microsoft Edge, lo que sea, busquen consensus boards. Son una serie, son unos buscadores, unas herramientas que aglutinan a una gran cantidad de analistas, le otorgan un número, obviamente, a los jugadores derivado de en qué pick ellos consideran que van a ir y hacen un consenso. No es así, fue un composite. O sea, este está aquí en 1, pero aquí está en 3, pero aquí está en 2, pero aquí está en 4. Entonces el consenso es que es el 2, ¿no? Y eso les puede ayudar, ¿no? Porque claro, las variaciones, sobre todo después de la ronda 3, la variación de yo lo tengo en 130 y yo en 170, pues sí, Sí, no, depende sí, mucho, sí, pero sí. eso podrían hacer nuestros amigos. Buscar consensus boards y darse una idea de los mejores 100 jugadores o 130 jugadores. Pero sí, yo también tengo a Darren Porter, yo lo tengo en segunda ronda, final de segunda ronda, tal vez principios de tercera, y tengo a Zach Fraser, finales de tercera, tal vez principios de cuarta. Entendido. Perfecto. Ahora, considerando que esta es una generación profunda, histórica, etcétera, de tackle defensivo, Uh -huh. vamos a decirle profunda, ¿no? Ajá, sí. Ya hablamos de que de Walter Nolan nos gusta para Green Bay primera ronda, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no cae, ¿no? Y no cae ni en primera ni en segunda. En día 3, ¿quiénes son los jugadores a seguir pues de este estilo, bueno, de esta posición tackle defensivo, pensando en técnica 3? Tengo algunos nombres que a mí me Claro. gustaría preguntarte. Por ejemplo, em, Warren Brinson de Georgia, que De Georgia Georgia. pues es una fábrica de jugadores de NFL y todo, es un pedigrí alto, pero veo que es un pick que está más abajo. ¿Qué hay de él? Mira, el problema es la falta de productividad. Es cierto que cuando juegas en un gran programa, la productividad se desplaza lateralmente. Es decir, no vas a tener un tipo de 20 sacks porque vas a tener 3 de 8 o 9 sacks. No, o sea, eso es lo que pasa. En el caso de Walter Brinson pasa eso. Walter Brinson es un muy buen atleta, es un jugador sólido, pieza fundamental de las defensivas de Georgia de los últimos años, pero que nunca dio ese estirón, nunca dio ese paso y que fue rebasado por varios de sus compañeros de equipo y que obviamente hoy tienen calificaciones más grandes, ¿no? O sea, o mejores calificaciones. Otra cosa que debemos de hablar de él es, si bien es un buen atleta, está en Georgia, si bien tiene buenas calificaciones, no es un superatleta. Y eso hace que su ceiling, que su techo, obviamente no sea tan alto. Es decir, hay una buena posibilidad de que el jugador que Walter Brinson sea hoy en Georgia sea los próximos 4 años, o 5 años, bueno, 5 no, pero los próximos 4 años para Green Bay o para cualquier equipo. Entonces, su piso es sólido. Lo que decíamos como tema general de la generación. Es un tipo que te va a servir para sustituir a tu segundo equipo, a ese jugador que a lo mejor este año termina su contrato y no le vas a ofrecer un contrato de agencia libre y lo vas a dejar marcharse. Ese es Walter Brinson. Ahora que estoy viendo también a Warren Brinson no lo mencioné, o sea, lo menciono porque me parece interesante que hay conexión últimamente entre Georgia y Green Bay, que si no agarras a tu tackle defensivo en las primeras rondas, ¿cuáles podrían ser? Y Exacto, él es lo su puedes agarrar nombre después. y además lo vi alto en la lista de Relative Athletic Score, pero Ajá, está alto porque su tamaño es elite, ¿no? tamaño. Mide 6'5", es Ujú. muy alto, pesa 315 libras, es un buen peso, Bastante está pesado. dentro de lo elite, pero su vertical jump y broad jump también marcó elite, que fue, bueno, fue verde, ¿no? Elite. Sí, Ya lo de fuera de eso es Georgia lo que es. quieres saber. Sí, sí, sí. Sí, lo de Georgia es impresionante. O sea, los atletas de Georgia, o sea, en la posición que sea y sacan y sacan. Lo que fue Alabama muchos años. Sí, 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 sí. Y sigue siendo, ¿eh? No es que ya haya Ah, parado, no, ¿no? no, Pero no, claro. ha Son el uno bajado y el sin duda. 2 o el uno y el 3 o el Sí, 2 y sí, el sí, 4. sí. O sea, sí, se ha metido ahí, obviamente ahora Georgia, ¿no? Con su bicampeonato, el año pasado no llegó a la final, pero bueno, se ha metido ahí Georgia, se ha metido ahora Texas, lo que pasa es que Texas apenas tiene 2 años de haberse metido. Texas Sí. va a empezar a exportar talento. Yo creo que a partir del próximo año ya va a ser muy importante, aunque cada año hay un poquito más y un poquito más, pero sí, lo de Alabama y lo de Georgia, sí,
por mucho. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, yo te iba a mencionar unos de receptor, Claro. pero tú ya me los dijiste. Es que ya los hablamos, entonces ya no tiene Ok. caso, pero me das un Los nuevo Jaden nombre que Higgins, seguir. supongo. Exactamente, me das un nuevo nombre que Claro. elegir, que es Jack Beck, ¿no? Jack Beck, sí. Jaden Higgins era uno de los que De te quería Iowa State, preguntar. También te quería preguntar sobre Dante Thornton, ¿no? de Que bueno, Tennessee. es parecido, no sé qué tan parecido, diferente sea Thornton, Higgins, Beck, Mira, Beck, sí y son ya vi que Beck y Higgins están similares en el Relative similares. Athletic Score, Sí, pero de similares. ahí Aunque en Higgins los debe estar boards, más no sé. alto. El Higgins está más problema, alto. el problema de Dante Thornton, por lo que debe de caer, yo creo que Dante Thornton no sale antes de una cuarta, ¿no? Y por ahí más o menos, es, primero, tiene un RAS tan alto por la velocidad Y y por altura, la ¿no? altura. Eso, bien, exacto. Es muy ligero, y ya existe esta idea, esta noción, válida o no válida, de que los receptores de Tennessee les cuesta mucho trabajo desarrollarse porque corren un árbol de rutas muy rudimentario. Es un juego totalmente vertical, pero ellos corren 3 o 4 rutas durante sus 3 o 4 años, ¿no? Corren el go, corren el poste, corren el sim y corren quizás un deep hook, un deep middle, quizás quizás el crossing route. O sea, obviamente son jugadores súper altos, lo cual les permite cruzar el centro del campo. Son jugadores súper rápidos, lo que les permite alargar el campo en poco tiempo. El quarterback no tiene que quedarse media hora con el balón, porque sus señores son rapidísimos, pero que no han tenido un gran desempeño en la NFL. Ojo, como piezas como piezas completas. O sea, si lo que estás buscando nada más es, a ver, tú vas a jugar 18 snaps y de esos 18 vas a hacer estas 3 trayectorias y quiero que ataques al safety y quiero al safety y al corner a 47 yardas de... ok, eso sí lo puedo hacer. Pero si lo estás buscando, un receptor 1 que marque diferencia, que comprenda los conceptos, que haga rutas perfectas, no. Esos no son los receptores de Tennessee. Y eso Ya es lo que ha está. pasado ante Thornton. Es altísimo y súper rápido, pero es muy ligero y no es un buen corredor de rutas. ¿En tu Hoy. evaluación va a salir él antes que Higgins? No, ni de broma. No, Higgins no sale de la segunda ronda. Ah, ok, ya. Sí, Ok, no, no. está Higgins es segunda Higgins y ronda. abajo Thornton, Sí, ¿no? lo que decíamos, la gente que ha buscado Green Bay, o sea, está buscando quiénes son sus primeras y segundas Sí, rondas. sí, sí, sin duda, sin duda. No, Ahora, no, no está estudiando sleepers. bueno, pero tiene que cubrir 7 rondas, ¿no? Y si se le Ah, van claro, claro. esos, No, me refería fíjate, a las visitas, ¿no? O sea, claro, cuando me sí, sí, leíste sí, la lista, todos son top top, 64. excepto Ah, algunos, y esos quiero mencionar. Hay un nombre claro. más que te quiero preguntar de receptor que recién escuché anoche y otro más que está en la lista de visitas. El que recién escuché anoche y que suena interesante porque se lo mencionan a Jordan Love en una entrevista, y dice, ah, sí, porque un former Aggie como yo, Jalen Royals. Él Ah, es claro. un jugador que embonaría en Green Bay, ¿en qué ronda cae? ¿Qué tipo de Él, receptor es? él sí es un receptor número 2 hoy en día. ¿A qué me refiero? Es un jugador muy seguro, es un buen atleta, no es extraordinario atleta, es un muy buen atleta, es una segunda ronda, de mediados de la segunda ronda a tercera, quizás no salga de la segunda, Ok. pero su cuerpo lo hace un poquitito más possession receiver, más que speed demon, ¿no? Son versiones de los A.J. Browns y los DK Metcalfs sin esteroides, digamos, ¿no? Con determinado tipo de cuerpo, con determinado tipo de velocidad. Imagínate, estamos hablando de un receptor de segunda o tercera ronda, o sea, muy bueno, pero, pero no elite, ¿no? Very good, nada más. Segunda, tercera ronda. Yo creo que Ok. sí, final, segunda, principios de la tercera. Oh, entendido, entendido. Y es un jugador además que también tiene un RAS alto, ¿no? Está en verde, en Alto, elite. claro. Sí, sí, Sí. sí, sí. Último receptor por el que te va a preguntar. Y es también un cuate que está en la élite y visitó a Green Bay. Y lo mencioné como fuera de los que son cantados primera ronda, que es Ajá. el receptor de Colorado State, Torrey Horton. No sé Torrey si lo Horton. tienes visto. ¿Qué Sí, opinas de él? fíjate que Torrey Horton tuvo ahí un problema no atribuible a él. Torrey Horton se pensaba podía ser una primera o segunda ronda hace un año, ¿no? Receptor de Colorado State.
Pero Colorado State pasa por una reestructura total de sistema, de coacheo, y entonces sus números se vienen para abajo. Es un jugador súper completo, de muy buen tamaño, de buena velocidad. La verdad es que esas veces que te puedes llegar hasta a preguntar, o sea, ok, no tuvo el mejor de los años en producción, pero sigue siendo el mismo tipo, ¿no? O sea, es un tipo que pensaba que podía estar en primera ronda. Hoy lo he visto en mocks hasta en tercera, cuarta o quinta. Y lo que la gente le critica, y ahí es donde sí uno debería tener la capacidad de poder hablar a veces con sus coaches, con sus coordinadores, o sea, tratar de entender por qué el desplome en producción. Nosotros solamente no tenemos esa oportunidad, pero lo que podemos decir de Torrey Holton es que es un caso muy similar al de Luther Burden. Yo creo que en este momento Luther Burden ya no se mete en una primera ronda. Luther Burden fue el receptor número 1 rumbo al draft durante todo el año pasado, después de ese año en Missouri. Y lo que se le critica es, ok, a ver, entiendo que el sistema no es el mismo, entiendo que hubo lesiones a tu quarterback, entiendo que no fue un buen año y punto. Ahora, no es que sean malos para ser drafteados y altos, ¿no? Pero bueno, pero lo que la gente dice es, pero cuando la bola estuvo en tus manos, cuando tuviste la oportunidad, cuando, cuando debiste de haber dicho, ok, no me han mandado 10 pases, hoy me han mandado 2, pero esos 2 tuvo un promedio de 20 yardas por recepción, etcétera, no te viste igual. Algo pasó. No sé si te estás cuidando, no sé si tu conocimiento del sistema no es el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el mismo caso, ¿no? Y yo lo he visto ahora desde ronda 3, 4, 5, tal vez hasta las 6. Wow, ok. Entonces no va a ser como tal un undrafted, ¿no? Es como No, yo un creo que alguien cuate va a de tomar un ronda flyer. baja. Sí, yo creo que alguien va a tomar un flyer porque está el tape. O sea, porque la gente ya vio que lo puede hacer. O sea, la onda nada más es ¿por qué no lo hiciste el año pasado? O sea, no estás atravesando tu mejor momento, pero undrafted no creo. No, yo Ya. no creo. Vale. Pues Ian, esos eran los nombres que te traía, que obviamente los tienes más que bien identificados y estudiados. Gracias por darme Un también ahí un poco poquito. de contexto. Y pues como siempre, es un gusto platicar contigo, es un gusto aprender de ti, de todo lo que Muchas has gracias, visto, amigo. todo lo que conoces, todo lo que lees de los jugadores que van a convertirse en profesionales este año. Y pues nuevamente un año más, ¿no? Platicando contigo sobre el draft. Qué gusto que pudimos reencontrarnos en un episodio más. Y ya sabes que este es tu casa y nos gustaría continuar platicando, ¿no? Más Claro seguido. que Muchas sí. gracias Sí, nuevamente por venir y por todos los comentarios que has compartido. muchísimas gracias a ti. La verdad es que sí puedo decirles que obviamente es de mis programas favoritos hacer cada año, ¿no? Me gusta la interacción que tenemos. Además, hace 6 años que empezamos a hacerlo, lo que decíamos, yo no tuve las oportunidades o no tenía las oportunidades que hoy en día esta carrera, yo no soy comunicólogo, yo no soy periodista, pero que hoy en día esta profesión, más que esta carrera, porque no es mi carrera, me han brindado, ¿no? Definitivamente fuiste de los primeros que me diste la oportunidad, que me diste el espacio, ¿no? Además, siempre las primeras pláticas se nos alargaban a 2, colgábamos, terminábamos el podcast y nos Y quedábamos 1 hora seguíamos. platicando de draft, ¿sí? Sí. Y hoy en día, la verdad es que muy agradecido por la oportunidad, agradecido por la invitación, ojalá y se continúen muchos años más, digo, ya son 6, ya salgo, pero fueron de las primeras, ¿no? Gracias a Dios hoy he podido ya estar en ESPN, estar en Máximo Avance, obviamente es mi casa, ¿no? Pero estar con los Von Rossums y los Pablos Viruegas y los Lalos Varelas y eso no pasaba cuando yo empecé a platicar contigo hace 6 años. Entonces, siempre agradecido con este programa. Ya eres un big shot. No, pero muchas gracias también a ti por siempre tener la disposición y por las charlas. Son muy buenas, aprendo mucho y también espero que la audiencia aprenda mucho de todo lo que conoces, Ojalá. lo que has visto, lo que lees, lo que se proyecta, ¿no? Obviamente, la noche del jueves 24, cualquier cosa puede pasar. Aquí no Sí. estamos con una bola de cristal, sino estamos dando, pues, información de lo que pudiera pasar, puede no, y cuando escuchemos un nombre el jueves, viernes y sábado, sepamos más o menos de dónde viene, ¿no? Quién es, qué hizo, por qué y tal, ¿no? Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Ian.
Un gusto, como siempre, platicar contigo. Y también muchas gracias a todos ustedes, Cheeseheads, que escuchan el episodio. Ya empieza, el draft marca, bueno, la agencia libre marcó el inicio del nuevo año y nos quedamos sin poder platicar sobre eso, pero ya a partir del draft vienen cosas nuevas, se incrementa la actividad del NFL y por ende se incrementa la actividad del podcast también. Así que sigan pendientes del podcast, de los nuevos episodios. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo el haberlo grabado. Y sigan nuestras redes sociales en @GoPackGoMX y Packers-MX. Por favor, Ian, compártenos tus redes sociales, donde te pueden seguir, donde te pueden encontrar los fans de Green Bay. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy más activo en X, lo que era Twitter antes, es Roundtree NCAA, Roundtree NCAA. También estoy ahora en TikTok desde hace algunos meses. No me encanta, pero tenemos que. Entonces ahí estoy en TikTok con el mismo Roundtree NCAA. Tengo una cuenta de Instagram, si pueden visítenla, pero no es como tan activa. Y desde luego, bueno, en los programas ya metí por ahí un gol yo mismo, pero bueno, Maximum Avance University, ahí a través de Maximum Avance, la Casa Fútbol Americano en México, los podcasts con Fernando Bonrosum, con Lalo Varela, con Pablo Viruega, con Joaquín Castillo, ¿no? Ahí están todos en línea, ¿no? Si buscan mi nombre, Ian Roundtree, ahí aparezco en YouTube principalmente, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente mis redes sociales. Perfecto, Ian. Pues muchas gracias nuevamente. Y Cheeseheads, nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, Go Pack Go. Listo, mi estimado. Muchísimas